Suscríbete a La Panterita. Está en Pluscar. Aquí encontrás ese repuesto que necesitas con calidad internacional. Además de neumáticos, lubricantes, baterías, herramientas y generadores. Al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido en la sucursal digital al 0983-788-250 y vamos hasta vos. Pluscar Repuestos. Soluciones para todo lo que buscas. www.pluscar.com.py 11:30, tenemos que irnos porque ya vino el comandante. Volví, Arturo, y lamentablemente te estoy entregando un minuto tarde. Esto no pasaba con la anterior administración. No pasaba. De Enrique, de Robert y de Gaby. No pasaba. De Luis. Pero te pido disculpas por eso, ¿eh? Sí. No te vayas sin darle el premio a la gente, ¿sí? Ganó el premio de Shell Cecilia Centurión. Muy bien, 203 Ceci. el final de cédula. Ceci, ganaste. Ya Premiazo. se van a comunicar con vos para más detalles. Nos vamos, ya viene el comandante. El 1, Arturo Máximo Rubín. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Eyopé Supé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Qué tal, Denis? Buen día para todos. Orense muy, ¿dónde está? En Toluca. ¿Y por qué viene? Todo indica que no lo van a tener en cuenta en Toluca. ¿Quién paga el salario? El Toluca, el 50-0 y 50 Toluca, ¿veo? Sí. Y ahí hay ¿Qué que características tiene para hacerlo? Y Brian es volante por fuera. Justo extremo. el jugador que delantero está pidiendo Sí, el pero formato. más por fuera. Más por fuera, por las rayas, que fue la última vez que declaró a los medios, fue lo último que para dijo. Hablar con, perdón niños, si no podemos hablar con Brian, pues un colega mexicano, que nos diga cómo venía jugando, por qué, su pase del Toluca, ¿vio, niño? Del Toluca. Ideal sería para hacerlo. Sí, porque antes el Toluca, potente, donde rápido. si era figura, era en Turquía. Sí, empezó bien en Toluca, pero después fue arrancó bien, quedando. después Quiere decir que los dos serían Carrizo, que ya está para venir, y Brian Zamudio, que podría ser Así mismo. libre, digo, porque no renueva, pues. Y uno de los dos renueva. Aquí justo veo un reporte mexicano, dice, el paraguayo en referencia a Zamudio no está contemplado para la siguiente temporada del equipo Escarlata. Ahora ya dio arranque la pretemporada, el jugador ni siquiera ha ido a los entrenamientos, dejando más que en claro su salida. Brian aún tiene contrato con los Diablos y varios equipos estarían interesados en su servicio, pero no para comprarlo, sino para una cesión. Y para hacerlo, viene Claro, y paga sí, la sí. mitad, paga Toluca. Incluso dice, exactamente, Toluca estaría dispuesto a prestar a Zamudio y pagar hasta la mitad de su sueldo. Muy buena opción. Así. Muy buena opción. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales, que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol.
Desde EMSA Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión con cuotas fijas con mínimos requisitos y podés tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguinos en redes sociales @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo BNF, o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. Samudio, qué rico. ¿Dónde estuvo Brian Samudio? ¿Dónde comenzó el fútbol? Del 3 de febrero. 3 de febrero. De Ciudad del Este. ¿Y después? ¿Y qué tengo hermano el 3 de febrero también? Pasó igualmente por el 3 de febrero, así mismo. Después jugó en Guaraní de Campinas y ahí salta la fama, por así decirlo, porque en Serie B hizo muchos goles y ahí va a Turquía. Rizespor, Toluca y ahora la posibilidad de jugar en el fútbol paraguayo. Y en el Rizespor es donde permanentemente, cada domingo, uno tenía un reporte de él con goles. ¿Vale la pena que el Chiqui haya ido a verle ahora a Palmeiras? Sí. Una cosa claro. En cancha y otra cosa es... Totalmente. ¿Cómo terminó Palmeiras? Empató. 0-0 contra Atlético Mineiro. No jugó Gustavo Gómez, obviamente, porque está con la selección, y se lesionó Rafael Veiga. Es la preocupación en Palmeiras, sí. Estuve viendo Solano Chiqui ese partido, ahí en vivo. Se ven detalles que muchas veces la televisación no te trae. Muy bien. En el parado de equipo. 13 minutos del segundo tiempo salió tocándose la cara posterior del muslo derecho. Veiga. Así que una baja sensible, hay que ver cuánto tiempo está fuera porque falta todavía para el partido ante Cerro. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales. Casa Central, Eusebio Casi, R.I. de Maya Asunción y sucursal. En Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Par S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Par S.A. 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Bueno, el tema de la programación es hacer la doble programación. Perdón, 2 programaciones seguidas, no es doble programación. Sí, 2 18 y 19. Fecha 18 y fecha 19. Y confirmó esta mañana Ameliano va a jugar en cancha del Trinidense contra Olimpia, porque no se da bueno, listo. Sí, en cancha trinidense. Habíamos visto la posibilidad de jugar en cancha mallorquín, nosotros habíamos solicitado al presidente y no nos dieron los tiempos. Hay un reglamento que nos piden 15 días de anticipación para que hay que comunicarse, que lo del partido sea al interior y no llegamos a esa fecha. ¿Quiere decir que Ameliano Olimpia en cancha del Trinidense? Sí, ahí vamos a programar hoy. Pedimos que se vayan a verificar el estadio esta mañana, antes de la reunión, para que esté todo ok y podamos programar la cancha del Martín Torres. Ya esta mañana se verifica el Martín Torres, empastado y vestuario nuevo. Ahí se programa el partido, ahí se baja, ahí se juega. Ahí, Arturo. Ahí en cancha esa es la idea que nosotros tenemos. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. No una discusión, pero ¿de dónde sacaste? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Ya está ya Héctor Melgarejo. Y hablamos con él. ¿Cómo? ¿Perdón? No se dijo el nombre de la persona que habló recién. Héctor Melgarejo, presidente Ameliano. Esta mañana, ayer noche estamos formando perdón, llámale para meterlo aquí así, ahora sí, Gerardo. Ocurre que va a ser 4 o 5 grados viernes y sábado. Sí. Ayer dijo eso, Víctor, yo me dije esta mañana me vinieron como yo estaba mal de la cabeza. Salió Caracote y dijo 16 grados, y después comenzó, y después ya hay una gran repercusión, no precisamente por lo que dijimos esta mañana, no lo tome como autobombo, sí como precaución para la gente, porque este es un país que no sabe soportar el frío. Viernes y sábado. Nosotros somos más tropical, y viernes 4 grados, ¿qué pasa? ¿Por qué esa cara de culo poner? Sí, 4 grados el sábado. Y bueno. Terrible, a
A la mañana vamos a amanecer ese día con esa temperatura. Y mañana va a ser 0 grados, ni frío ni calor, ¿viste? Va a estar lindo. Pero, ¿dónde es el pica payaso, Gustavito? ¿Dónde es el Vitereño? En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro con 120.000 guaraníes. Iniciar tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. La audiencia, el fútbol a lo grande, el impacto que no se puede perder. ¿Cómo te va, Julio? Bien, Arturo, ¿cómo andamos? ¿Esta voz de quién es? La audiencia, el fútbol a lo grande, el impacto que no se puede perder. Me parece conocido, vamos a patentarlo. La audiencia, el fútbol a lo grande, el impacto que no se puede perder. Vos que calificás, vos mismo te calificás, buena vos tenés, Julio, te dije ya. Sí, me había dicho, hay que explotarlo. Hay que explotarlo. La audiencia, el fútbol a lo grande, el impacto que no se puede perder. Julio que habla, que es el que hace mención al programa. La audiencia. De Ovalemaco. Para, Nasami. ¿Cómo te va? ¿Cuál es el informe meteorológico, Julio? Semana. Lluvias a partir de la tarde, Arturo, sobre todo a partir de la tarde. Ahora algunas gotas en algunos puntos de Asunción y Gran Asunción. Sin embargo, en la tarde y noche es donde vamos a tener tormentas puntualmente fuertes, copiosas lluvias acompañadas de tormentas puntualmente fuertes. Mañana, nublado, ya un ambiente fresco de vuelta. Las mínimas hasta el jueves van a oscilar entre 15 y 17 grados. Las máximas entre unos 19 y 22 grados. Y el viernes es donde comienza a ingresar una masa de aire mucho más fría, así que desde ahí esperamos un descenso bien marcado, temperaturas mínimas oscilando entre los 4 a 5 grados inclusive en los amaneceres del sábado, domingo y lunes, así que mucho frío a partir de ahí. Viernes, sábado, domingo y lunes. Exacto, así es. Bueno, Julio, muchísimas gracias, Julio, gracias. Dale, buen día, hasta luego. Julio Ayala, desde Meteorología. Ayer me asomé a la ventana, cayó una gota. Me dio mucha pena. Así está, mi amigo. No te merecía algo más mejor. ¿Qué piensas hacer el sábado? En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres: cofre todoterreno, diversión, relax, familiar, hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra, accedes a un cupón electrónico y adquiriendo productos de marcas participantes, generas doble cupón. Entrate más en las redes sociales en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Dice Titón Sacarelo, María Elena Ward tenía músicas similares. Saludos y abrazo, Tito. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa, 3.500 guaraníes. Gran feria de muebles en Tupí. Desde hoy hasta el domingo, Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con beneficios únicos, al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas, o hacer tu compra a las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Estamos viendo ayer a Cristian Colmán en Hombre Arriba en Punta, con, no va a decir en compañía de que hizo el descuento, la asistencia perfecta de Cristian Colmán. Ganó Boca 2-1. Estábamos viendo el partido. ¿Cómo te va, Cristian? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, contanos, Cristian, la ambiente de la Bombonera, reventaba de gente de la Bombonera ayer. Boca. No, esto es una locura, una cosa de loco. Esa cancha se mueve, sí, ¿entendés? ¿Y eso? El pasto se mueve, ¿entendés? No, pues una locura, lleno total, Sí, había como 65.000 personas en la cancha. Fue lindo, fue un lindo partido. Lastimosamente no conseguimos el resultado que queríamos. Con Cristian Colmán, muy buena asistencia para el descuento de Arsenal, Sí, lo estuvimos trabajando y como se me cerró el arco, le tuve que dar a mi compañero para que pueda empujar ahí. Justito enfrente le dice que es solo. Pitón hizo el gol.
Sí, Mauro Pitón. Y después hay un remate cruzado contra el poste izquierdo, casi el empate. Sí, también estuvimos ahí cerquita. ¿Es difícil jugar con Boca, con ese público? ¿Se siente? ¿O el esquema que diseñó tu técnico no favoreció mucho para el ataque? No, para mí que sí, había un par de compañeros que parece que les superó un poquito la gente y más esa hinchada, ¿verdad? Pero bueno, a mí me encanta, me gusta jugar así con esa presión. Y después del primer tiempo creo que entramos medio frío, medio a ver qué pasaba y me tiraron los 16 minutos y vamos perdiendo 2-0 ya. Cristian, tenés mucho recorrido con Cristian Colmán ahora en el Arsenal. ¿Tu pase de quién es tu pase? Ahora mismo mi pase me pertenece a mí, que he salido de Dallas ya tengo el pase en mano. ¿Y a vos te conviene más jugar en el fútbol argentino, club como Arsenal, que volver a Paraguay? ¿Marca diferencia al mercado argentino? Y no sé, se tenía que charlar, muchas veces uno quiere volver al país, ¿verdad? Pero si me toca tendría que pensarlo, pero acá siempre se marca diferencia, se compite mucho también. ¿A vos te gusta la competencia de ese nivel de Argentina? Sí, así es. Ajá. ¿Y tu contrato con el Arsenal hasta cuándo es, Cristian? Y tengo hasta fin de año con una opción de salida ahora a mitad de año, ¿verdad? Que sería libre. Así. Ellos quieren seguir contando con vos. Sí, quieren, ¿verdad? Así que bien, estamos bien. Igual el libre pase está abierto, vamos a ver qué pasa más adelante. De momento no volvés al Paraguay. Y de momento no, a no sé que aparezca algo y que pueda analizarlo. Maduraste muchísimo futbolísticamente, Cristian. Sí, la verdad que he madurado bastante desde que me fui al exterior, digamos, desde que salí de Paraguay he aprendido muchísimo. ¿Vos de Nacional en Estados saliste? Unidos, en Ecuador, acá. ¿De Nacional saliste, Cristian, vos, para afuera? Sí, de Nacional me fui a Estados Unidos. A Estados Unidos. Allá estábamos viendo el partido, esa gente y el partido, todo muy emotivo, Cristian, en la Bombonera. Como decía, eso reventaba. Sí, sí. No, eso es una cosa de loco. Yo jugué con 80.000 personas en Atlanta cuando inauguró la cancha allá en la MLS, 80.000 fue. Sí. Y no fue la presión es distinta con 65.000 personas, es otra cosa. Acá diferente, bueno. La Bombonera es una cosa de loco. Una locura. Una locura, la verdad, es hermoso. Me encanta jugar así con esta presión. Es hermoso. Lo mejor para vos, Cristian. Gracias por tu tiempo. No, dale, cuando guste. Cristian Colmán, dice lo de la Bombonera. Sí. Yo el ejemplo de la MLS lleno total, pero no tenía esta presión de Dios. Estaba el hijito de Maradona, uno de los hijitos de Maradona en la cancha. Pero terrible. ¿Vos jugaste cuántas veces en la Bombonera? Muchas veces. No sé, vos la venís. No, habré jugado 3 por ahí jugando por Lanús. Pero terrible, ¿eh? Terrible, la gente de Boca Juniors. Porque esto es así como una olla, tipo la olla. Tipo la olla. Mira ahí la gente como si fuera que están... Sí, fíjate que el cerro está más abierto ahora. Por la tribuna que se amplió, pero hay la presión de terrible, ¿eh? Sí. Estuvo Dieguito Fernando ayer en la cancha, ¿vos le viste? No llegué a ver el partido, bueno, confieso que no. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordá, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes, con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. En Mundo Constructor, encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Y le ganó Corea a Chile, rival de Paraguay del viernes. Así es, le ganó 2-0 coincidentemente con goles de sus principales figuras, Heung-min Son de Tottenham y Juan del Wolverhampton, los dos tantos. 2-0 primer partido de Berizzo con derrota ante Corea del Sur. Y ahora hay que ver si Corea pone a todos los titulares ante Paraguay o cambia, porque ya es el segundo partido seguido que juega con la misma base, ante Brasil, hoy ante Chile. Hay que ver si el viernes rota un poco o pone a sus principales figuras. Y le ganó Brasil 1-0 a Japón. Gol de Neymar de penal. De penal, sí.
¿Y cómo fue el penal? ¿Vos viste? No, no llegué a ver. Federico Río me dijo que es medio... ¿Como el de ayer? Polémico, sí, pero todavía no me envió el video y tampoco encontré... Llámale a Federico Río cómo fue el penal, porque te dijo que vos así jamás puede ser penal. Pues. Y más o menos me dio a entender que fue como el que analizamos ayer de Hungría. Con dedicatoria para vos, que eso se va a cobrar muchísimo. Y sí. ¿Le gusta a Víctor Villalba o no le gusta a Víctor Villalba? ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena Esencia Guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero. Carga Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell, porque lo que cargas importa. 11:53. Ahora van a hacer la programación. Sí, 18-19. Y Ameliano recibe Olimpia en cancha de Trinidad. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Síguenos en redes sociales como AsismedPY o llámanos al 288-7000 Asismed toda la vida. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones en todos los tamaños. Pluscar te espera con un amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o sé tu pedido en la sucursal digital al 0983-788-250. Pluscar Repuestos. Soluciones para todo lo que buscas. Ingresá a pluscar.com.py. Dice, ¿podés preguntarle a Víctor si el domingo va a llover? Dice, te está cargando Caracosta, Víctor. No me creyó, Oscar. Yo justo vi hoy el bloque y parece que él piensa que yo inventé, soñé o algo así. No. Y sí, escuchaste, Oscar, parece que cree que inventó Víctor. Esta es la jugada. Federico, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo está Arturo? ¿Cómo están los compañeros? Un saludo especial para todos ahí en el piso. Describí por el gol del penal que le cobran. ¿A quién le cobran el penal? Ahí se tira. El 9 se tiró. Richarlison se tomó con Vinicius. Con Vinicius Junior. Se tiró la camiseta. Quilombo se armó. ¿Se tiró, Federico? En la jugada del penal de Cerro. Perdón, de Brasil. Brasil-Japón. De Brasil-Japón. Yo veo un contacto, Arturo, de lo que creo que el árbitro se tomó. Fue el contacto que hay una pierna de él, pero para mí propone también, pero finalmente, a ver, para describir un poquitito, normalmente eso en un tackle tipo tackle francés, la pierna de atrás yo veo que impacta, pero él es el que propone realmente. Pero otra vez vuelvo a decir, como dije ayer en el programa, estos son señales de que se va a estar sancionando exactamente todo tipo de contacto dentro del área. Gracias, muy amable Federico. Federico Río Richarlison se tomó con Vinicius, le tiró la camiseta, tuvo que intervenir Neymar, se dijeron de todo. ¿Vos viste cómo le tira? Vi las imágenes. Sí. Más tarde los medios brasileños quisieron hacer creer que fue jodiendo. No. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, tu lavadero, tu sala. Para cada parte de tu vida, Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Y otro entre Gallardo y Becachese, que le fue y le protestó al cuarto árbitro Gallardo. Sí. El otro le pegó un vestuario. Se cruzaron y se dijeron de todo. No es muy común en la Argentina. No es muy común. Contra ellos. Va tu socio, ¿cómo se llama? Becachese, el técnico de Defensa y Justicia. Pero es un show, Y él le gusta luego. Sí, le gusta luego. Le gusta. Norman Rieder, ¿cómo te va? Comandante, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, gracias. Norman Rieder, presidente trinidense. ¿Cuánta gente? En tu cancha va a jugar Olimpia. Ameliano de local ante Olimpia. Así estoy escuchando, sí. Ya está mañana fueron a revisar, ¿verdad? Comisión técnica. Así mismo, estoy esta mañana por ahí. Sí, señor. Norman Rieder, ¿cuánto público luqueño va a ir hoy? A cancha Olimpia. Y hasta ahora tenemos casi 1000 entradas vendidas entre ambos clubes. No, sí, pero la mayoría luqueña, ¿verdad? La afluencia de público. La mayoría luqueña, así mismo. Sí, hinchas luqueños. Hasta ahora tenés 1000... Anuncia lluvia. Dice Víctor Villalba que va a llover y eso puede perjudicar, ¿verdad?, la presencia de público. Ausentar, digo.
Y sí, yo creo que la lluvia es siempre un factor negativo para la concurrencia, pero para este partido tan importante yo creería que va a ir mucho. Ahora mismo están vendiéndose la entrada o sea, por lo que puedo ver en la web, acá en vivo, cómo están vendiendo la entrada de esta mañana, ahora es donde se dio una gran cantidad y se sigue vendiendo con cada actualización, ¿verdad? O sea, hay gente que está vendiendo la entrada ya en el Feliciano y yo calculo que hasta las 2 de la tarde están ahí y luego irían ya a comprar en puerta nomás ya. Trinidad gana y es puntero absoluto. Así mismo, así será. Así va a ser luego, veo. Así va a ser. Ah, ya le está diciendo al luqueño que va a ganar Trinidense. ¿Y qué otra cosa le puedo decir? Muchos dicen juguemos. Está la victoria siempre. No te va sobrado de entusiasmo, ¿verdad? Estás confiando plenamente en Trinidense. siempre con humildad. Yo como te dije cuando hablamos la vez pasada, Luqueño es un club grande, tiene un montón de gente, la gente empuja al equipo de Luqueño con una manera realmente impresionante, pero al final en la cancha se ven los resultados, ¿verdad? Y nosotros vamos a hacer el esfuerzo de ganar, pero como te digo, con humildad siempre, ¿verdad? Pero yo tengo que transmitirle a mi equipo y a mi gente siempre el positivismo y que nosotros salimos a ganar, así mismo como estará haciendo el presidente Luqueño, ¿verdad? Eso es lo mínimo que uno puede hacer como presidente. Bueno, tu grupo se llamaba Área 69. Sí. ¿Qué edad tenías vos? Y empecé a los 16 y le metí hasta los hasta los 28. Rock paraguayo, el rock. El rock era así, rock. Norman Riel, ¿y cuánto tiempo estuviste siendo vocalista del grupo? ¿Decías? Y nuestro último, nosotros dejamos de tocar en el 2011, porque viajé 2 años a estudiar afuera, y después hicimos un concierto en el 2017, 6 años fue del último, o sea que se puede considerar que ese fue el último concierto, ¿verdad? Y ahora han sido 15, 16, 17 años por ahí. ¿Y cuál es el tema fuerte del grupo Área 69? Y el último, Dime Cómo se llama. ¿Qué dice la letra? A la pinta me mataste. No, ¿cómo si vos tenés que saber? Y bueno, pero mi memoria es medio mala, pero dice algo así como, dime cómo puedo hacer para olvidarte. Ya no puedo respirar y aquí estoy perdiéndome. ¿Este sos vos? Eso soy yo, pero la versión pide. ¿Usted tiene el Roxanne? Me pregunta Gustavito. No, no. Eso fue en los 80, por ahí. No, yo soy mucho más joven que eso. No nací lo todavía, me parece. Mutilas todo lo que tengo. Norman. ¿Cómo? ¿Este sos vos? Felices, todos son las cosas, pero sé que estoy pudriéndome. Con melena, pelo largo, ¿veo? No. Yo siempre fui... yo a la par de hacer música estudiaba en la Nacional Ingeniería Agronómica, o sea que tenía ahí medio músico con botas cap. Bueno, nos vamos musicalmente, estamos esperando después de otra charla para que hagas un recital en fútbol a lo grande. Va a ser Norman Rieder, recital de rock en fútbol a lo grande. Chao Norman. Fuerte abrazo, abrazo. La Santi Peña tenga que fue más si viene o no viene. Acá hay una Silvia para Euclides. Si puede pasar, por favor. Porque no sé si va ni Santi Peña. Adelante, por favor, Euclides. Adelante. Esta es tu casa, Euclides Acevedo. Leí unas declaraciones tuyas esta mañana. Y ya volvemos. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @tinemos.paraguay o ingresa a postulatecan.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si querés dinero de instante en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mujeres y Morando Calonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio.
Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regala amor. Regala Avemay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India, utilitarios desde $11.900 contado y financiación propia, hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar, representa, distribuye Autologic S.A. Vamos a saludarlo con el debido respeto que se merece Euclides. ¿Voy a pusiste el termo de caja? No, señor, esperaba el ok. Caja mutual, el termo señor. tenemos. ¿Eso es vía llamado? No, Twitter. Todo Twitter. Twitter, vamos a hacer por Twitter. Caja Mutual. ¿Sí? Correcto, señor. Muchísimas gracias a Caja Mutual, el termo precioso, práctico, y vamos a sortear a través del Twitter. ¿Qué está haciendo vos? Y no puede hacer mi Instagram Baillo, Arturo M. Rubín. ¿Arturo qué? Arturo M. Rubín, Instagram Baillo. Yo pues digo Instagram, y una señora me llamó. Estás mejorando y me dijo la señora, señor Rubín, no se dice Instagram. Señora, se dice Instagram, señor Rubín. La versión de Mateo Gamarra cantada por el señor Euclides es de loco, dice. ¿Qué significa eso? ¿Qué tal, Euclides? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Arturo? ¿Cómo andás? Yo, de la mejor manera. Eso. En la política, ¿qué es eso? La versión más difundida. 1998. Atención, pido Señor, en un momento de ejemplo di. La desgracia ha sucedido en el puerto guaraní. El 12 de octubre, un baile hoy de ofrecer. ¿Con tu fuerte el chamamé, Euclides? Mi fuerte es el chamamé para bailar. No para yo te he visto apretadito. Rompiste todo. ¿Te acordás? Pero no le soltaba a la señorita. Yo estaba mirando y dije, este se pasa. Disculpame, Euclides, te dio con la confianza y el cariño que nos tenemos, pero la agarró en el chamamé y la señorita hacía así. Y ella se ruborizaba, porque había mucha gente. Y le decía, ese Euclides, mirá cómo baila el chamamé. ¿Vos entendés, Denis? Sí, entiendo. Claro, lo que pasa es que la gente estaba preocupada por la ignorante censura del señor Rubín. No vayan a venirme con dedicatoria. No, pero lectura comprensiva. Bueno, lectura comprensiva. Si no viene Santi Peña, no viene. Ya está, ya. Tiene que estar a las 12. Tampoco avisó nada. Bueno, ese ya es una pifiada inicial de candidato a la presidencia. Ya es una pifiada. ¿Vos le avisaste? Sí. Y me dijo Mariano Mercado que sí. A lo mejor viene. Y me dijo, ¿con quién va a estar? Con Euclides. Pero tenía que avisar. Este ya es un error del candidato. Hay que ser puntual como Euclides. Ahí ya la pifia. Para mí, Santi Peña. Ahí le voy a decir. O si no, que le diga a Mariano Mercado, no. Yo no sabía nada. Hasta ahora no pasa nada ni viene. Me quiero llegar 2 horas antes con minutos después. Totalmente de acuerdo. ¿Sabías, Arturo, que el que llega temprano al aeropuerto nunca tiene problema? El que llega tarde sí pierde el vuelo. ¿Dónde está mi celular que llevó Rodrigo Cancián? Estamos haciendo el video, señor. ¿Vos está haciendo? Sí. Perdón. Ahí se fue a chumear. ¿Qué hace ahí él? Rodrigo Cancián. Está buscando el trípode. Eso hubiera hecho antes, no ahora. Si sabía que veníamos los invitados. Siempre llegando tarde a las citas. ¿Quién? Rodrigo Cancián, el hombre de la melena. Está buscando un chirimbolo para hacer. Eso tiene que ser antes y no después. Se estaba usando, dice. Ya una pregunta, Euclides. ¿Por qué te ganaste tanto respeto y por qué sos tan consultado? ¿Por qué te consultan tanto lo político o la gente en general? ¿Por qué eso? Y por mi veteranía, Arturo, de la misma manera que vos hoy día sos un hombre consultado, sos un hombre requerido, no siempre querido. Sí. Entre otras cosas por tu veteranía y por tu información. Y la información que uno acumula, lo acumula con el tiempo. Afortunadamente tengo aún buena memoria, entonces eso me permite interpretar, entender y relatar el curso de nuestro dramático accionar político. Pero no es tanto así como vos decís. Son otros también los consultados, no soy el único. ¿Cómo vos le ves al Colorado?
¿Por qué entran en este enredo? Y me gustaría que la gente participe, que llame con el bueno de Euclides, que la gente te quiere mucho, sos candidato a la presidencia. ¿Por qué se pelean tanto los colores? ¿Por qué hay tanta agresión? En reemplazo a base de lo que ellos pueden proponer, uno le agrega al otro, el otro le agrega al otro. Se viven agrediendo. ¿Por qué no le decís? Porque es un partido de poder. El poder siempre desata enfrentamientos fratricidas, más aún cuando hay una suerte de decrepitud en la gestión política que viene del desgaste. Pero atendé bien, Arturo, y creo que es importante que hagas esta pregunta porque no se produce ese enfrentamiento criminal al que vos te estás refiriendo entre todos los colorados. Yo tengo mis mayores reuniones políticas son con cuadros políticos republicanos. Están hartos de la pelea. Es más, quieren recuperar la vocación democrática, republicana, agraria y popular del Partido Colorado. ¿Qué significa republicano? Eso, el imperio de la ley, esa es la república. El respeto a la ley, la tolerancia basada en la convivencia fraternal, en que todos somos iguales ante la ley. Y aquí la ley es extrañamente selectiva. Bueno, la ley es una entelequia. ¿Quién es? Entelequia, que está ahí al aire. Habla fácil, nos vamos a entender mejor. Si habla más fácil, vamos a entender mejor. Porque los políticos... Yo le dije a entender bien, ¿por qué le dije yo a Zoraida? ¿Sabes que me gusta estar con Arturo? Porque Arturo me provoca, y ya es el tipo, pero desata la creatividad y por sobre todas las cosas me encanta eso de hacer descender el lenguaje. Sencillo, práctico. Lamentablemente vos no hablas guaraní, porque muchas cosas se simplifican con el guaraní. Euclides Acevedo. Acevedo Acá vino Soledad, donde está ahí Soledad Núñez, le criticaron que no se dice Soledad Núñez. Yo entiendo guaraní, pero no hablo guaraní. Es tan fundamental que el político hable guaraní. Y en nuestro país, sí, un político en Estocolmo no tiene sentido que hable guaraní, pero aquí en el Paraguay el guaraní es fundamental, no es por nada, sino porque es un idioma que conecta. El guaraní es un idioma coloquial, es un código de comunicación. A la política no se comunica, yo cero. Entonces a mí el guaraní me permite, primero, entender la urgencia, el quebranto, el angatá o el queraigotí, cualquiera de las dos cosas, del paraguayo, que lo tiene. El paraguayo tiene preocupación, pero también tiene esperanza, también tiene ilusiones, y eso hay que decodificar a través del contacto, pero con un lenguaje estereotipado como el que me acabas de censurar al hablar de entelequia, que deberías ya saber a esta altura del campeonato. Más fácil, vacilón, el lenguaje. No, porque te corre entender, nada más para decir la entelequia. No, pues yo te hablo, quiero vos entender. La no, a mí no me venga con términos difíciles ni a ninguno de la mesa para el oyente. El oyente va a decir, Euclides, ¿qué te pasa? Ahora hablo yo. Ocurre que con Euclides, cuando hace su mensaje de cuando era ministro del Interior, se refería en términos fáciles, se refería en guaraní, y la comunicación llega más. Cuando te hace, porque es muy preparado Euclides, en términos un poco más difíciles de comprender, te hace más difícil de entender. Por eso nos gustaría que hable Euclides con el pueblo paraguayo ahora. Atención, pueblo paraguayo. Euclides, hacía falta la cadena oficial en la época del Sonel. Y formaba parte de la liturgia de un régimen autoritario. Eso lo hizo Mussolini, lo hacía Hitler, lo hacía Franco en España, Stalin. Yo te conté varias veces. Radio, Paz y Progreso. Era la radio. Y hacía falta que se diga, ahora hace falta en la liturgia fascista. ¿Pero por qué no se hace ahora? Porque ahora somos democráticos, Arturo. Aún así, cuando yo sea presidente voy a hacer que la televisión, la radio del Estado, en vez de decir, habla el presidente Acevedo, no señor, habla el pueblo paraguayo, con sus necesidades, sus urgencias y sus ilusiones. Ese es el tema. Decía Soledad, voy a ser presidente. No digo presidenta, presidente digo, ¿no? La presidente se dice, no se dice la presidenta. Vamos a ganar en el 2023. ¿Cómo? Vamos a ganar en el 2023. Va a ganar Soledad. ¿Y vos vas a ganar también? Absolutamente. ¿Y cómo vamos a tener dos en la misma silla? Para entender bien, ella dijo, vamos a ganar. Habló en plural. Ella es mi aliada. Una aliada fantástica, entre paréntesis. ¿Y qué ella va a ser ministra de qué, Leo?
Eso va a tener que combinar y convenir con ella, porque nadie hace mejor las cosas que cuando elige lo que le gusta. Porque a vos yo te pongo como profesor en la facultad de periodismo, no vas a rendir porque no te gusta. Pues. A vos te gusta relatar, impostar tu voz y joderle al oyente. Y por eso tenés éxitos, amigo. Euclides, ella dijo vamos y vos a decir voy. Ella sabe lo que vos estás diciendo ahora. No puede saber porque lo dijiste ahora, pero no, le dijiste pero a ella. Ella sabe de mi vocación de poder. Ella tiene todavía muchos lustros que caminar. Sí. Y yo pues tengo la mitad del cuerpo ya enterrado. No somos Facundo Cabral. No sé yo si somos Facundo Cabral o no. A mí me gusta Facundo Cabral porque es un transgresor poético. Pero Santiago llega en cuántos minutos. Apercibido, va a ser recibido. Yo le voy a decir tarjeta amarilla a Santiago Peña. ¿Qué? Yo le voy a sacar tarjeta amarilla a Santiago Peña cuando venga. ¿Por qué? Porque llegó tarde. Está bien. La puntualidad debe ser una de las características de algo que se ha perdido en la comunidad. Una asignatura. La disciplina, la lógica. Escuchame a todos. No, ya entendí todo lo que vos decís. Ocurre que el paraguayo no quiere ser puntual. Y debería serlo. Siempre lo fue. En la guerra, ¿por qué tuvimos éxito? El paraguayo se va a Argentina, Chile y dice, el paraguayo que tengo, el zapatero, se queda a laburar, son los mejores zapateros, son paraguayos. Vos te vas a Argentina, escuchame, loco, lo que hicieron las obras son paraguayos. ¿Por qué en otros países son puntuales y acá no? Y porque acá el gobierno, o sea, el poder, por lo tanto el Estado es complaciente. Por lo tanto, el paraguayo dice, hora paraguaya. Me obvio ni inventar, después la hora paraguaya, hay una sola hora, la del dios Cronos. Cronos inventó el tiempo, se empezó a tener 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para divertirse. 8 por 3, 24. ¿Y eso le gusta a los perros? No, los perros en los últimos tiempos creo que se divierten más porque tienen que evadirse. Contra eso tenemos que luchar, contra la evasión que produce la frustración y el desengaño. Cuando venga Santi, le vamos a preguntar qué opina del joven. Porque acá se molestó Efraín. Porque yo le dije que un colorado abuelo le va hacia su papá y a su nieto después, andan de quemita y votar por nosotros ahora los colorados. Acordate de dónde vos saliste. Eso cuando eso juega mucho a favor. Eso ya no existe. Eso hoy día ya no existe. Espera un ratito. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Dice el señor Oclica, el candidato a la presidencia, que no hay más de ni caniza. Andá a decirle cuidado que somos de tradición colorada. Tenés que votar por nosotros. Somos de tradición liberal. No vaya a romper la tradición. Te voy a decir una cosa. En tu restaurante se acercó una señora. Y me dijo, después de mucho tiempo voy a traicionar a mi partido. ¿Y de qué partido sos vos? Le dije, y colorada, me dijo, ya votá por vos. Salió su marido y me dijo, a la puta, va a ver, yo te acuerdas y siempre come. No, a tu señora yo no la voy a llevar, voy a llevar su voto. Vos te exponés ahora a lo que estás diciendo. ¿Cómo? Te expones ¿A qué? ¿Cómo? ¿A qué, Euclides? ¿A qué me expongo? Si nosotros hacemos 20 llamadas, los 20 son independientes, ¿veo? No hace falta que sea independiente, puede mantener... No, independiente en decisión, no en tradición. Yo puedo ser colorado y puedo votar y no votar por el partido colorado, está diciendo. Claro. Muy bien. Hola. ¿Cortó? Ahí. Hola. Hola. Estamos con don Euclides Acevedo, con el doctor, ¿te escucha? Te copio Euclides, comisario Sánchez. Y por una vez ya ve comisario, te copa A mí que naku Soledad Núñez en el amigo Cape 10 o no ya vaina Soledad Núñez y amigo Cape entonces yo te apoyo Heina y apuvea a mí que no pesa de Japón de acá un abrazo gracias marapichaña bota gusta se yupeja no se mollero viamina maraico peaina me voy a autoengañar Aguillén de Vina hola comandante Aguillén de Vina sí no es a vos Arturo al otro comandante Euclides perdón disculpame Ojalá sea presidente de la República. Yo soy colorado y voy a votar por usted. Espera, Arturo, la gente tiene ya criterios. Es gente vieja, gente joven. No, es equivocado, Arturo. Eso de gente vieja, gente joven, es la misma cosa. La edad es un número. Mucho menos a vos te conviene pensar así. Hola. Comandante, somos los soldados del comandante
Y si vos hinchás a tu audiencia, Euclides, ¿qué va a hacer? ¿Si yo qué? De la presidencia. ¿Si yo qué? No entendí. ¿Qué Euclides va a hacer de la presidencia si vos le hinchás a los que te escuchan? Traducir, po. No entendía qué se refiere. Si vos le hinchás a los que te escuchan, ¿qué va a hacer Euclides en la presidencia? No entiendo cuál es la relación ahí. Y que yo no voy a ser como Arturo. Voy a ser mejor que Arturo. Hola. Comandante, ¿Qué edad tenés vos, mi hijo? yo tengo 46. ¿Qué impresión te causa el doctor Euclides Acevedo? Habla con total franqueza porque Euclides es muy amplio en todo sentido. La mejor de todas, ¿sabes qué? Yo creo que le hace falta alguien ahí a su lado, ¿verdad? De que tenga la misma visión que tiene el doctor. Se ve que es un señor muy preparado en todos los sentidos. Y aparte de todo eso, tiene mucha cancha en lo que es la vida. Sabe las cosas, entiende. Yo le veo con muy buenos ojos. Muy bueno. ¿Quién está, Gustavito? Hola. Hola. Sí. Arturo, con Euclides, por favor. Sí, como no, baja el volumen del receptor, no el volumen propiamente dicho al piso, el volumen. Bueno, espérame. ¿Vos te reís de mí? Claro, ¿de qué me voy a reír si no es de vos? Tranquilo. Del oyente no. Euclides. Señor. Quería saber si es que vos sos pro vida y pro familia y si vas a defender a la familia al niño desde el momento de la concepción. Te ruego que veas el diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente, donde fundamenté el derecho a la vida, no solamente con el derecho a nacer, sino con el derecho a gozar del bienestar. Y algo importante, hay que reivindicar el derecho a la maternidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la mamá no solamente tenga hijos, sino que el derecho laboral le permita estar la mayor cantidad de tiempo con su hijo. El hijo, si no está con la madre, es un ciudadano que nace afectivamente amputado. Hola. Ese es mi Instagram amarillo, Arturo Merlin. Hola. Hola. Arturo. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Y la verdad, yo creo que se tiene todavía en cuenta esas cosas de que sus parientes sean de un color u otro color para seguir votando, y muchos no piensan en la gente que tiene enfrente para poner el voto. Además, quiere mantener la tradición. Y sí, así son algunos, más en el interior, Arturo. Más en el interior. Habla con él. No, la pregunta, él dice que hay una la pregunta, yo le pregunto a él va a mantener esa tradición? Pregunto, respetuosamente. Yo nunca mantuve todo eso, yo siempre miré la capacidad de la persona que va a estar en un cargo para poder elegir. Ya va en Arturo, este es un tipo que ya tiene criterio, este ya no vota, este elige. Y eso es lo que tenemos que... No importa que me elija a mí o no sé a quién, pero que elija, que tenga libre albedrío. Ese es el sentido de la libertad. Hola. Que vos no tolerás. Hola. Gritando no te va a escuchar. Tenés razón, contigo. Guaira Piso para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo Lara, el Camino Luque, San Lorenzo, ruta 2, Capetá, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17 y medio, y Loma Putá, ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguimos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. El pueblo deportivo quiere saber, se llama de 12 a 13. Euclides llegó puntualmente, faltando 5 minutos incluso para las 12. Santi Peña, candidato republicano, llega tarde. Entonces yo, Santi, te tengo que exhibir la amarilla. Llegaste, hace de cuenta que es una amarilla. Bien, sin protestar. Sin protestar y estás amonestado. A partir de ahora vos en el programa jugás condicionado. Ya está. ¿Aceptás? Me encanta. Vos jugás condicionado. Me encanta. Porque recibió amarilla de entrada. Pero quería decir una cosa, Arturo. Él llegó tarde al programa, pero llega temprano a la candidatura.
¿Y por qué no le preguntar por qué es tan joven y se candidata? Entonces preguntarle. No, yo no tengo por qué preguntarle por qué se candidata. Lo que yo ¿Vos estás digo diciendo eso? es que tiene todavía largo trecho. Y es Muchísimo. más, ya tiene el entrenamiento del Banco Central, ya tiene el entrenamiento del Ministerio de Hacienda, ya tiene el entrenamiento de una campaña electoral, pero creo que, a mi juicio, es un futuro presidente después del 28. Fantástico. Escucha lo que dice. Me encantaría. Mucha sabiduría y le doy mucho crédito, ¿verdad? Yo, estos 5 años que me ha permitido crecer muchísimo en lo personal, yo le doy mucho valor al pelo blanco y a las arrugas, no como el paso del tiempo, sino como la acumulación de experiencia y la gran escuela que es la escuela de la vida. El sábado de noche estuve en un acto en Tabaí y estaba sentado en primera fila Martincho Bogado, uno de los fundadores del distrito de Tabaí, un dirigente y reconocido como uno de los troncos del republicanismo en el departamento de Caazapá, y le miraba a él y decía, así quiero ser yo. Yo quiero llegar a los 83 años y seguir sintiendo con la misma pasión la actividad política y el devenir de la política. Así que realmente le doy valor a eso, pero la vida te da, el tren a veces pasa... Bueno, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Sí. ¿Sabe dónde viene? Sí. ¿No, ya, no te has visto? ¿No te No, pusiste? no. Santa Marta No, tiene de tren. los Aguancoños cantaba, Sí, eso en pero el Sajonia. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. ¿A qué hora pasaba el tren? Por Santa Marta. A la siesta. Y no la siesta. Bueno, vamos a seguir después. Santi, la política que yo le estaba preguntando a Euclides, a quien aprecio mucho, y porque nos conocemos de hace años con Euclides, le doy, él tiene algunas libertades para decir cosas que otros no dicen hacia mi persona. ¿Por qué? ¿Y por qué vos tenés esa libertad? Euclides es un consultor permanente, Sí. un apasionado de la política, y siempre habló de política de Estado. Siempre habló de política de Estado. Siempre. Y yo le decía cuando Euclides hablaba, ¿qué significa política de Estado? Proyectar. ¿Es así, Euclides? Y me enseñó. ¿En Paraguay se acepta política de Estado o es un verso? A los sueños o a lo que pretende Euclides Acevedo, candidato a la presidencia. ¿Y qué entendés vos Sí. por política de Estado? Sí. Yo creo que la historia de Paraguay es una historia parcialmente exitosa. Si miramos los últimos 30 años, no vamos a hacer un análisis histórico de las reducciones jesuíticas, ¿verdad? Pero yo creo que en los últimos 30 años podemos concluir que la historia es parcialmente exitosa. Parcialmente en el sentido de que se han conseguido muchas libertades que antes de los 90 eran muy difíciles de concebir. Creo que hay instituciones que se han consolidado justamente en la construcción de una política pública de Estado que trascienda a una administración, y me concentro en ese punto en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda, en la cual a mí me tocó, o sea, yo me siento un resultado de esa construcción de políticas públicas con una visión de largo plazo y no simplemente una coyuntura. Y yo creo que el Banco Central todavía con un énfasis mayor, ¿verdad? Yo hoy bromeo con mis antiguos colegas que el Banco Central es una torre de marfil, donde uno no sabe si afuera hace frío o hace calor. Y el diseño institucional está justamente pensado para eso, para que la política monetaria, la política financiera, la política cambiaria, no esté afectada por los vientos de corto plazo. Cuando habla de eso, acá se dice que acá se inauguró una obra, pero que si es otro partido político ya no sigue porque no puede. Tiene que coartar la posibilidad de avance. ¿Es verdad o mentira? Lamentablemente es así. Y aquí hay que reivindicar. Y tocó un ejemplo muy claro, Santi. El Banco Central y el Ministerio de Hacienda tienen que estar a cargo de técnicos no contaminados. Pero ojo, no en el principado del Banco Central, donde están prácticamente desconectados de la realidad, donde manejan números, pero no manejan urgencias. Y yo creo que esa macroeconomía, que es el resultado del éxito que señala Santi, no se traduce ese crecimiento en desarrollo, precisamente porque el dinero no llega al que más necesita. Entonces la macroeconomía exitosa
seduce pero no satisface. Y creo que ahí es donde tenemos que pactar y convenir, cualquiera sea el próximo gobierno, para que esta inequidad social desaparezca a través de una política fiscal, en primer lugar. ¿Puedo decir el rico y el pobre, ¿no? ¿Cómo? El rico y el pobre. Hay muy pocos ricos y demasiado pobres. Y no puede ser, nuestro origen es comunero, Sí. Arturo. A mí me encanta esta discusión y yo lo dije la otra vez en un programa, estábamos saliendo. O sea que esta es la primera vez que estamos sentados en un debate y yo celebro esto. Mira, pido a grito que podamos tener varios de estos espacios y vos sos el primero, te quiero felicitar. Gracias. Porque creo que este es un tema central en la visión del desarrollo de nuestro país. Nosotros tenemos que actualizar nuestro diseño institucional. Lo que está diciendo Excluye es muy cierto, pero la configuración de la misma Constitución le dio un mandato al Banco Central, que es un mandato muy acotado. Le dice, vos tenés que tener el mandato de la estabilidad de la moneda interna y externa. No le dio el mandato de decir, aparte de eso tenés que preocuparte que haya pleno empleo, que haya crecimiento económico, que sí lo tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos, tiene el mandato. Entonces la Reserva Federal de Estados Unidos no puede simplemente decir, yo tengo que bajar la tasa de inflación, porque bajar la tasa de inflación en un momento de recesión genera un aumento del desempleo, pero no es nuestra realidad. Y ahí entra, y dijiste en un programa, y yo me adhiero a lo que vos dijiste, la importancia de que el Ministerio de Hacienda deje de pensar meramente como un cajero y se posicione... ¿Cobrando impuestos? Que sea un Ministerio de Economía. Que sea un Ministerio de Economía. Pero también, ¿a qué se dedica el Ministerio? A cobrar impuestos y a distribuir... ¿Y qué es lo que dice la visión? ¿Y qué es lo que dice la ciudadanía? Dice visión. ¿Dónde va mi plata? Dice. Sí. Eso es lo que se escucha. Pero hay otras herramientas. ¿A dónde se va mi hay plata? Otra herramienta. Chupan todo esto. No Sí, digo que... Espera. Él está tocando un tema central y perdón que le interrumpa a Santi. Eso es donde se va nuestra plata, entre otras cosas porque los últimos gobiernos, creo que desde la época del general Rodríguez, hay una falta de comunicación. La política fiscal debe ser explicada, debe ser encantadora. ¿Y el paraguayo quiere escuchar? Claro que quiere escuchar. Si te escuchan a vos, dejate de joder, Arturo. Espera, vamos a llamar ahora a ver si esta parte técnica quieren los muchachos. Los muchachos quieren trabajo. No, yo sé, pero yo voy a contar de mi experiencia. Pero yo me considero, pero yo me considero un ex ministro de Hacienda atípico. Yo rompí y me puse como un objetivo y yo le reemplacé a una persona a quien le quiero mucho. ¿A la señora? No, yo le reemplacé a Germán Rojas. A Germán Rojas. Un gran profesional, pero no era un buen comunicador, no era un buen articulador. Y yo dije, el ministro de Hacienda es el corazón de un cuerpo que tiene que bombear Te hago una pregunta, Santi. No, Santula está más temprano. Santi, Peña, hay cosas técnicas que son tuyas, impregnadas en vos, sí, que va a hablar con una gran pasión. Sí. Hay cosas que están con el doctor Luis Cría Acevedo que va a hablar con gran pasión. Cuando yo hablo acá, me refiero a lo que pasaba en el 58, cuando clasificaba a Gales al Mundial, y después de 64 años vuelve. Oirá, la leca me dice. Oirá, te vaina, chao, chao. ¿Qué quiere el pueblo escucharlo a ustedes? El pueblo quiere saber cómo vamos a resolver sus problemas. Dinero en el bolsillo y comida en la mesa. Bueno, vamos sencillo. Y a los empresarios tienen que respaldarle. Obvio, para que haya dinero en el bolsillo lo que del hizo trabajador, el empresario. Un modelo presidente uruguayo. No, el nuestro mucho mejor, olvídate. Yo te iba a decir, Paraguay tiene, mira, las fortalezas del Paraguay son muchísimo mayores que las que tiene Uruguay. Pero el gobierno uruguayo desde afuera se venden muy bien, los conozco, son mis amigos, para el marketing son espectaculares. Anda a abrir un negocio, yo te quiero, anda a preguntar. Pero ¿por qué te molestas conmigo? No, déjame no tener mi idea. Porque cuando vino la pandemia, lo primero que dijo fue a los empresarios le vamos a respaldar, para que no pierdan trabajo. Anda a preguntarle cómo tienen que lidiar con los sindicatos y a ver si es fácil abrir empresas. Espera. Uruguay, eso no todo lo que brilla oro, Arturo. Uruguay tiene sindicato hace más de 80 años. ¿Sí? Mucho más que nosotros. No es malo los sindicatos, política es cuidado. Salud y educación. No, y el impuesto uruguayo es más caro que el nuestro. Carísimo. Sí. Un segundo, por favor. Un segundo. Amo Uruguay. Yo también. Amo. Sí. Hay mi hermana, 35 años médica en Uruguay, nacionalizada uruguaya. Yo cantaba con Cita Rosa en Madrid. Con Alfredo, veo. ¿Así se llama? O te olvidaste de su nombre. Alfredo Cita Rosa. Claro.
Vos sabés que le estuve viendo ayer al negro Rada. ¿Vos sabés quién es el negro Rada? El uruguayo que el morocho. Y vos sabés que cantan las hinchadas de Argentina y Uruguay basados en sus temas musicales. El negro Rada. Yo me siento mal en esta conversación. Seguro que ustedes no saben quién es Harry Styles. ¿Viste? Bueno, ¿qué número? ¿Vos sabés quién es, verdad? ¿Qué número? ¿No sabés tampoco? ¿Qué número tenemos acá? 618-4700. Si esta expresión de Santi y de Euclides es lo que quiere el oyente, pueblo deportivo, o quiere otra cosa. O si no, vamos muy técnico. No, Arturo, ¿sabes qué? Ahí está el micrófono, va a salir mejor. No vayas a despreciar lo técnico, Arturo, porque si desprecias lo técnico, no vas a entender hoy día el fútbol como... Pregúntale a Cañiza de técnica o no. Él es un apasionado como todo deportista. No hace falta que pegue en la mesa. No, pero es para llamar tu atención. Bueno, apenas un ratito, vamos a ver que el pueblo deportivo quiere saber. Hola. Hola, comandante. Señor. Le quiero saludar al plantel ahí y darle una frase a ver si es que pega. Sí. Cuando no hay lo que sirve, lo que no sirve, sirve. Santi, Eñena. ¿Sí? Eñena. ¿Escuchás lo que dijo? Claro que escuché. Y ese finalmente... La sabiduría criolla. Hola. Llamando al pueblo. Hola. Hola, Arturo. Sí. Hola, Arturo. Quería hacerle una pregunta a Santi Peña y a Euclides Acevedo. ¿Cómo te llamas, señor? Gilberto Belloso le saluda, Arturo. Para que digan tu nombre refiriendo hasta tu persona. Santi y Euclides, por favor. El señor Gilberto. Preguntanos. Sí. Para Santi Peña, ¿cómo él, al ser electo como candidato para las elecciones, a ser electo, él cómo va a asumir la presidencia sin la presión del señor Horacio Cartes? Uno es. Y para el doctor Euclides Acevedo, añeta yo de guaraní, porque puede entender la guaraní. Entonces, cuando yo oye, apoda mi funcionario público, porque está aquí frente en Barete, esquina. Ella ya puede hacer para doctor. Vamos a ganar mi eta chupecuera, pero estudiar porque Drake Vaina, compañero Gilberto, la tabita de un dipleitona. Entonces el funcionario público no está entrenado para administrar el Estado, es un estorbo. Entonces tenemos que hacer una especie de reconversión educativa y reivindicar al funcionario público. Cuidado que el Estado, por eso el pacto entre lo público y lo privado es fundamental, como señalaba el doctor Peña, para que compartamos la responsabilidad del empleo, no solamente el Estado. Entonces, se acabó el tiempo, se acabó. A las putas de Argelete, se acabó el tiempo. Santi, por favor. Cuando el presidente asuma la función, cuando yo asuma la presidencia de la República, si el pueblo así lo decide en una interna el 18 de diciembre y después del 30 de abril, el poder va a radicar en la cabeza del Poder Ejecutivo. Horacio va a ser presidente del Partido Colorado, va a ser un apoyo político muy importante y toda esta idea del patrón y de la imagen de que toma las ideas, yo creo que se desmorona a lo largo de probablemente 20 años, ¿verdad? Acá está Denis, yo creo que Denis sabe de la experiencia de Horacio, el tiempo que estuvo en la selección, cómo él se maneja. Yo creo que nadie puede decir que él armaba el equipo al Tata Martino para llegar a ese partido contra España. ¿Qué equipo va a jugar? No sé. No es por lo menos la experiencia que yo tengo con mucha gente del mundo deportivo y futbolístico, eso. Lo mismo en el ámbito empresarial, y a mí me tocó ser ministro de Hacienda. Jamás se metió en el trabajo de los ministros. Ya está, Santi, ya está. ¿Quién está en línea? Hola. Vamos a más. Hola, Arturo, sí. Comandante. Sí. Un saludo ahí al joven candidato Santi Peña y al doctor Euclides Acevedo, gran gallo paloma. Ya eso es la gallo paloma. Y le quiero pedir algo a Santi, que cuando si es que llega al poder no permita que ocurra nuevamente un Raúl Cubas y Lino Oviedo. Ya tuvimos una mala experiencia y yo creo que va a ir por allí. Y al doctor Euclides Acevedo, un tipo intelectual bien preparado y ojalá pueda llegar al poder alguna vez, si no es ahora. Yo le felicito al doctor, siempre le he admirado y mi respeto mutuo de siempre al doctor Acevedo. Y Santi,
Ya vivimos una experiencia mala y ojalá no suceda eso. Seguí adelante como joven. Muchas gracias y mi compromiso que no repitamos errores del pasado. Aprender de la historia creo que es fundamental. Yo suelo repetir mucho la frase del doctor Infram. Solo la concordia salvará al Paraguay. Y la concordia no es otra cosa sino que armonizar intereses patrióticos. Estamos saliendo de la guerra, de la pandemia. Exigimos un gobierno de unidad nacional donde quepamos todos. Pero, corruptos y mediocres, abstenerse. Hola. Arturo. Señor. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Primero una cosa para vos, Arturo, después otra cosa para el doctor Euclides y después otra cosa para Santi. Voy a comenzar contigo, Arturo. Bueno. Es más carne de Arturo, que vos si querés hace rato ya lo hubiera hecho presidente a Euclides. Ese es punto número 1. Punto número 2, doctor Euclides Acevedo, mi respeto, señor. Tanta inteligencia y tanta intelectualidad merece mi respeto. Un saludo grande, señor, y espero que usted sea el que llegue, señor. Y para Santi Peña, te habla un universitario, vos diste conferencia en la UNA, no tenés vergüenza para tirar tu currículum a la basura como lo hiciste cuando te vendiste al poder político de turno. Saludos, Arturo. Adiós. ¿Quién responde primero? ¿Vos? Y bueno, la cola está en el veneno, ¿verdad? Dejó lo peor, ¿verdad? Yo creo que es parte de este proceso político y creo que es fundamental entender, ninguno somos monedita de oro, ¿verdad? Y tenemos que luchar incansablemente para defender nuestras ideas. Aunque nos ataquen y aunque haya mucha gente que no pueda entender realmente por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Yo estoy seguro que la expresión de él nace genuinamente de la idea que él se formó. Así que lo tomo como viene y miro para adelante. Ojalá que pueda hacer cambiar la opinión en algún momento. Obsequioso del concepto del oyente y si algo me preocupa, yo no les quiero defraudar a quienes tienen esperanzas en mí. A mí no me gusta ser creador de esperanzas fraudulentas. Por eso yo suelo exponerme siempre al escrutinio popular. Y a un bore como vos también. Tiras. Ahora te que responder vos también. ¿Por qué? Y a vos también a vos también. ¿Qué dijo? Que Urureí, no sé. Que yo puedo ponerte candidato. Que hace rato sí querías. Que usted tenía que lanzar hace tiempo la candidatura de Euclides. Sí, o sea. ¿Nunca te gustó? ¿A vos te gustó barrear? Hola. Hola, Arturo. Señor. Le quiero dar algunos comentarios a Euclides y a Santi. ¿Cómo no? Nombre. Enrique. Edad. 35 años. ¿Qué sabes de la política? Poco y nada. ¿Tu familia qué partido político? Venía del Partido Liberal, pero no tan activo. ¿Sin estar influenciado por nadie en la familia? Exactamente. ¿Libre expresión es la tuya? Totalmente. Adelante. Para Euclides, yo creo que él tiene que tiene que definir en ciertos temas. Siento que él como que quiere congraciarse con casi todos los sectores. Respecto, por ejemplo, al tema de la familia y el aborto, ¿verdad? Tiene que decir con nombre y apellido, ¿sí o no? ¿Verdad? Y que cada uno tome después su decisión. Ese es mi comentario. Para Santi, me parece que es un desperdicio, lastimosamente, de toda la capacidad que tiene, que esté en el Partido Colorado, pero aún así, si él logra desmarcarse de esos dinosaurios, de esas personas corruptas, capaz utilice la estructura a su favor y el Paraguay sea beneficiado. Yo lo que le digo que no se queme más, como se quemó con con González Daer y compañía. Recién le escuché mencionar a un político de hace 800 años del Partido Colorado. Yo no le conozco, pero cuando menciona así, alaba, después se termina quemando. Y evidentemente mi capacidad de comunicación ha tenido muchos límites. La gente cuando leí las AEA nos endú las AEA. Evidentemente yo he explicado con Luis Barrero, acabo de explicar, remito al diario de sesiones de la Constituyente. Yo estoy por la vida, pero no la vida retórica, una cuestión moral. No, yo quiero la vida íntegra. Lean Alma Ata, la última reunión del Congreso sobre Salud, que no es la ausencia de enfermedades, la plenitud y el goce de la naturaleza que te da. Entonces, yo estoy por la vida. A veces ¿con quién me voy a congraciar yo? Yo no busco congraciarme con nadie, pero tampoco estoy en la pelotudez del enfrentamiento homicida. Santi.
Sobre el punto que decía, yo creo que capaz se malinterpretó lo que yo dije, ¿verdad? Yo hacía mención a una persona que es un referente en su comunidad, en el pueblo de Tabaí, en Cazapá. No estoy hablando de un político, ¿verdad? Simplemente es un señor que a sus 83 años, que uno puede pensar que ya dio todo, fue uno de los fundadores de ese distrito, él seguía soñando con un Paraguay diferente, y es un poco lo que yo apelo, ¿verdad? No, yo creo que la política también está muy desprestigiada, y creo que el trabajo que tenemos con Euclides es también tratar de prestigiar un poco. Si es que nosotros al menos podríamos hacer eso, a mí me encantaría tratar de prestigiar. El pueblo deportivo quiere saber. Hola. Hola. Señor. Arturo, ¿cómo estás? Bien. Agradecidísimo contigo por la oportunidad que nos estás dando de poder hablarle de frente a nuestros futuros candidatos. Yo soy un joven empresario que trato de con el trabajo salir adelante, ¿verdad? No tengo partido político, no vivo del Estado como ya los que en realidad damos trabajo al país. Estamos cansados de escuchar, ver todo el tiempo cómo se reparte el dinero de nosotros los contribuyentes para solventar las pujas políticas, para dar de comer a ciertas familias, ¿verdad? en el país. Yo estoy reventado, Arturo, de deudas por sobrevivir la pandemia, y no vemos, yo no veo, mi grupo de amigos no ve, nadie ve un cambio. Y Euclides, todos los halagos que vos recibiste previamente a mi llamada son completamente ciertos, pero no vas a lograr nada si en realidad no se trabaja en una campaña única para poder romper una vez por todas el status quo del que somos víctimas todos los paraguayos por causa de la corrupción que venimos viviendo desde hace décadas. Y no se va a poder, no vamos a salir adelante nunca, y vamos a ser siempre un país mediocre del fondo de Sudamérica si ya no se rompe el esquema de corrupción, cosa que no veo que pueda llegar a lograr Euclides. Pero ¿qué edad si tenés no vos? trabaja en una campaña conjunta con otros candidatos. ¿Qué edad tenés? Yo Arturo veo. ¿Qué edad tenés primero? Arturo, veo que, y puedo decir tranquilamente, porque no sé, yo tengo 34 años, 34 Arturo. años. Yo puedo decir tranquilamente que Euclides está siendo financiado por el jefe del muchacho que está ahí para dispersar y pulverizar más los votos, para tratar de esa forma concentrar los suyos propios. ¿Verdad? Tranquilamente puedo decir eso, porque no se está trabajando en una campaña conjunta de la oposición a la corrupción. Gracias por llamar, muchísimas gracias, gente que está esperando, gracias. Si esto no es democracia, la democracia ¿dónde está? Dicen lo que quieren. Vos estás financiado por Horacio Carter. A ver si se ponen de acuerdo. Así dijo yo. Primero dice que estoy financiado, que soy el plan B de Marito. Ahora resulta que estoy financiado por Carte. Sin decir la Carte Plata Color. En segundo lugar, está equivocado el compañero porque está desinformado. El sábado estuve en Itacurubí de la Cordillera, invitado por la Juventud Liberal Radical Auténtica. Y justamente lo que buscamos es la unidad, pero una unidad inteligente. Aquí no se trata de excluirle tampoco a nadie. Y finalmente, si yo fuera el recurso de todo, no hubiera tenido la vocación de poder. Yo me meto para ganar, no para empatar. Lo que se le entiende al oyente es que ya no hay credibilidad. Eso es lo que yo entendí. Y es un problema real, no hay que subestimar esto. Nosotros, la realidad es que la ciudadanía le ve a los políticos hablando de los problemas de los políticos y no hablando de los problemas de la gente. Yo creo que hay una enorme desconexión, y si nosotros no entendemos, andase hoy una encuesta a ver cómo valora la ciudadanía la democracia. La valoración es bajísima, y ese es un peligro, mi querido Arturo Máximo. Y porque es la realidad, porque este sistema no responde las demandas de la ciudadanía. Entonces nosotros tenemos que salvar a la democracia. Esto es lo que eso es lo que está en juego. No es simplemente a ver si llega Euclides, si llega Santi, si llega Efraín. No, es un tema mucho más profundo. Hola. Arturo, ¿qué tal? Bien. Arturo, tengo 34 años.
Y en realidad estoy cansado de políticos de todos los colores, de todos los colores. Ahora, una problemática nomás le voy a tirar al candidato del Partido Colorado. ¿Qué podría hacer ahora mismo en el tema del combustible? ¿No sería mejor hacer las paces y pagar lo que se le debe a Venezuela para el bien del pueblo, para no usar más el capricho? ¿Qué podría hacer él a favor del pueblo? Rápidamente, la deuda con PDVSA es una deuda que está en un litigio, en un arbitraje internacional. A resultas de ese arbitraje, al menos nosotros dejamos la plata el 15 de agosto del 2018 para honrar el 100% de la deuda. Hoy no sabemos si esa plata sigue estando ahí. El segundo punto es, hay desde la política pública una herramienta para poder alivianar el aumento del precio del combustible, que es el subsidio al usuario del transporte público. Yo me he manifestado en reiteradas oportunidades que en este momento de dificultad económica incrementaría el subsidio para que el usuario del transporte público tenga una ayuda. Hola. 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 Arturo. Señor. Bueno, primeramente apoyo 100% para Santi Peña, Berni Vareiro estoy llamando del 9º departamento de Paraguarí. Y el único pregunta lo que voy a hacer a Santi Peña, porque sé que los jóvenes vamos a apostar por Santi Peña y va a llegar para el año 2023 Santi Peña con la fuerza de los paraguayos y los jóvenes. Bueno, para Santi Peña la gran pregunta que voy a hacer es ¿cómo va a hacer para que la canasta familiar pueda bajar hoy en día? Porque está carísimo las cosas. Eso nomás. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por el apoyo. Hay algunos rubros que tienen una incidencia importante, ¿verdad? Algunos hay control, hay otros que no hay control. Pero claramente hoy el desafío es cómo hacer que la economía crezca. Lo que nos está pasando es que la economía no está creciendo. Nosotros hoy tenemos una economía que es más pequeña que la que teníamos en el año 2018. Ha habido un proceso de empobrecimiento. Entonces creo que claramente hoy lo que hay que atacar es el crecimiento económico. Hola. Hola. Señor. Para Santi Peña, ¿cómo pico va a decir? Estaba ahí. Así nomás hablar, ore campesino no votamos, hay de ni uno de Santi Peña, gente por acá, por votar desde la él estaba ahí. Carolina Capeña, en el equipo B. Aguillé. De Pero ¿puedo hacer un reconocimiento? Lo que quiero. Vos sabés que le tengo una envidia tremenda a Euclides por el buen manejo del guaraní. Es una materia pendiente para mí y realmente es una envidia tremenda. ¿Sabes qué me preocupa, Arturo, Santi y audiencia? Esa gente que dice que está cansada de la política y de los políticos. Y ahí me surge una pregunta diabólica. ¿Y en vez de los políticos quién? ¿Un empresario? ¿Un cura? ¿Un periodista deportivo? ¿Quién va a venir? La política para los políticos. Y ahí tiene... Pero el político... Te da un rato. No estoy de acuerdo con vos. Déjame terminar, si no vengo más a tu programa. Es que vos perdón, vos sos político. Y por eso y estoy obligado a reivindicar la política y la vamos a reivindicar desde el poder, demostrando que efectivamente no todo está perdido. Esto es como querer eliminar a los periodistas deportivos de los programas de periodismo deportivo. Estamos cansados de los periodistas deportivos, entonces fuera los periodistas deportivos. Sí. Y está mal. Pero que el periodista no construye la economía de un país. No, informa pero influye. ¿O no le escuchaste a Loco Bielsa cuando hizo un análisis sobre los periodistas deportivos que quieren destruirle a los jugadores? Qué difícil. El político... Yo hago la pregunta, Santi, bien y honesta. ¿Está quemado o no está quemada la política en Paraguay? Espera, esa es mi pregunta. En el mundo hay una crisis. En el mundo y eso llega a Paraguay. O lo que ocurrió en Chile no fue un fracaso de la política. Yo no estoy ofendiendo. Lo único que se sabe es que un político le manda la mierda a otro político, el otro político le manda la mierda al otro político. Es decir, ven todito los defectos, ven. Para atender bien, Arturo, como la gente a veces también tiene una visión opaca, estrábica. O ella va ahí, porque es esa más. Entonces, mucha gente dice, estos quieren congraciarse, lo que queremos es el enfrentamiento.
Estamos saliendo de una guerra que se llama la pandemia. Vos te vas a volver loco todavía, Arturo, porque vos, no sé si vos tuviste COVID. Sí, tuve. Y bueno, todavía no tenés efectos colaterales. A veces te noto. Yo estoy luego así. Espera, bueno, siempre una fuiste. pregunta, espera. Y vamos a atender bien y enseñarnos. Si quiere incluirse Santi, que se incluya. Cuando se dice se tomó una decisión política. Queremos que hable con mucha franqueza Euclides. ¿Qué significa en un debate, en una confrontación? Y bueno, tuvimos que tomar una decisión política. Y en este tono. No, se tomó una decisión política. No. ¿Y qué vamos a hacer? Tuvimos que tomar una decisión política, como diciendo, tuvimos que acordar. Tuvimos... Claro, y esa es la función de la política. Espera, la vida. En tu casa vos no tenés que tomar decisiones. No, mi señora manda. Lo que pregunto es esto. Bueno, listo, contigo, Luis. Atención, ciudad de Luque, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en el centro de Luque, sobre Concepción Ortiz, esquina Antequera, Empeña Seguro, Empeñá en La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrado. Servicios básicos en puerta sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. En Electroban te brindamos las mejores promociones, los mejores precios y además una gran variedad de electrodomésticos cuando todo sube. En Electroban bajamos nuestros precios. Escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Hola. Corto, bueno, C18, ¿qué número tenemos? 618-4700-021. Aprovechan ahora con Santi y con Euclides. Decisión política, acuerdo político, es una mentirosilla de acuerdo, como diría. Usó la expresión de mente, no quiere decir que sea así. No hay acuerdo, no llegamos a ningún acuerdo. Y vamos a una decisión política nomás. Vamos a favorecernos o vamos a desfavorecernos nosotros. ¿Qué decisión política, Euclides? No, lo que pasa es que la palabra tiene connotaciones a veces equivocadas, a veces acertadas, pero la decisión política es una decisión que se la toma desde el poder. No hay decisión política fuera del poder. Y el poder tiene de repente algunas descentralizaciones. Se tomó una decisión política en la Cámara de Senadores que el señor Arturo Rubín va a ser presidente del Senado. ¿Y eso qué tiene de malo? Si la decisión política es bajar el precio o subir el precio, es una decisión política que tiene su costo. Mi pregunta es ingenua porque le hago la pregunta. Espera un ratito. Mi pregunta es ingenua porque te hago la pregunta a un político. Ingenua mi pregunta, estúpida, tonta. No, pero vos estás confundiendo la decisión política con un acto de corrupción. El acto de corrupción es un acto de corrupción, no una decisión política. Decisión política y se vamos a resolver políticamente, nomás sin enfrentamiento. No, evaluás políticamente las bondades y los perjuicios y tomás una decisión. Pero no es diferente a las decisiones que uno tiene que tomar en el ámbito rutinario de cada uno de sus ámbitos de competencia. Perdón, Brian Zamudio Cerro, negociaciones muy avanzadas. Su pase es de Toluca. Ya viene a Cerro. ¿Hay una decisión empresarial? ¿O una decisión deportiva? Deportiva porque el club mexicano le dice andate y te pagamos la mitad del salario. Pero por plata de por medio. No, pero paga el club mexicano la mitad. Hay cuadraños, pero si no hay plata no hay acuerdo. Claro. ¿Ayer? Y sí, como toda negociación. ¿Cómo va a manejar Euclides la super minoría que va a tener en el Senado? Dice. Y esa es una pregunta inteligentísima, porque este sistema electoral auspiciado por quienes se pusieron un cuchillo en la garganta justamente va a incentivar el bipartidismo y va a haber mayoría colorada y mayoría liberal en el Congreso. Azulgrana, pero como yo soy un tejedor de acuerdos, y la política, si bien es cierto, es el ejercicio del disenso, el hombre de Estado busca los acuerdos, aún dentro del disenso. Por eso se llama democrático. ¿Quiere que lo que nosotros yo voy a negociar con el Parlamento. Quiere decir que nosotros cuando dijimos decisión política, nosotros no estamos ni entendiendo lo que decimos. La mayoría de las veces sí. Yo me incluyo entonces. Incluido vos, por supuesto. No hay ningún problema. Dijiste que sos ingenuo. No sé si soy ingenuo. En la pregunta, a un político le pregunto, ¿qué decisión política? Usted nunca tarde para ser boludo. No, es ser boludo. Vos preguntás algo porque vos estás aprendiendo, porque vos sos muy hábil. Muchas cosas aprendiste conmigo y yo de vos también. No tenés ni idea. Las decisiones que se toman en el ámbito político. Pero no necesariamente una decisión política es una componenda
que busca extorsionar o busca generar un perjuicio. Bueno, vamos a la última llamada agradeciendo a Euclides y a Santi. El pueblo deportivo quiere saber, ¿qué número, niño? 618-4700. Y lo más es que Santi no tiene ningún reparo cuando estaba hablando con Mariano. Yo acepto todas las... No acepto. Escucho. Sí, escuchar, totalmente. escuchar, igual que Euclides. Porque si no, decir, ¿para qué me invitan? ¿Para qué me preguntan? Vivo? Hola. O me agredan, como quieran. Hola. Comandante. Sí. ¿Cómo le va? Sí. Un saludo a todos y gracias por la oportunidad de poder hablar con un presidente. Porque de acá parece que ya sale el futuro presidente. Y yo no quiero ser mal educado, quiero que me tomen bien lo que le voy a decir. Y yo no les creo. Yo no les creo, porque yo ya vi este cuento, señor. Yo ya vi esta película que nos hermosean del discurso, pero cuando llegan ahí donde las decisiones se toman generalmente, como dijo Santi, las componendas son muy difíciles de superar. Y yo les creo a los dos como personas, creo que son personas muy preparadas, o sea, que no llevo al ámbito personal mi cuestionamiento, sino que el candidato que sea, así, no sé, así se candidate Cucho, yo igual no le voy a creer. Y porque ya vivo... El sistema, no crees en el sistema. 20, más, exactamente, el sistema, yo ya, y la culpa no lo tienen ustedes, lo tienen, voy a poner nombre propio para que vean cuántas veces ya me decepcionaron. La culpa de todo esto tiene Martín Buru, tiene Marito, tiene Fernando Lugo, y si quieren agregar alguno más, que dejo a cargo de ustedes, ¿sabes? No sé, es difícil, porque ¿cómo te llamas vivimos vos? en una dicta. ¿Qué Yo nombre? me llamo Eduardo, comandante. ¿Qué edad tenés, Eduardo, vos? 38 años. 38 años. Échala, ya está, compañero republicano. Entendés. Vos sabés que este muchacho tiene toda la razón del mundo para no creer. Yo estaba pensando exactamente lo mismo, o sea, cuánta sabiduría. Escúchame, la historia de la transición, que algo sé del tema, desde el 89 a esta parte, es una ruta de frustraciones. No es solamente el que se frustró, se haya frustrado. Dije, ¿para qué carajo dediqué toda mi vida a la política por la libertad y no hay igualdad? Un país lleno de pobres. Tiene razón, pero no puede perder la esperanza. Que el año pasado era una utopía, era imposible. Hoy la esperanza es un deber. Pero también es una realidad que nos toca a nosotros, los políticos, tener que explicar el proceso del desarrollo de una nación. Porque es cierto que entre el 2002, donde Euclides estaba en primera línea política, formaban parte de un gobierno, a hoy no podemos decir que no han habido avances. De 50% de la población en situación de pobreza disminuyó a la mitad. ¿Es aceptable 25%? No es aceptable, pero no podemos reconocer de que han habido avances y progreso. Todavía generan insatisfacción y tenemos que nosotros aceptar eso y proponer el cambio para acelerar los procesos de mejoría. Hola. 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 Señor Euclides, una persona que admiro mucho por la sabiduría que tiene, una persona muy preparada. Y voy a estar muy decepcionado si con todos los discursos que hace y con todo lo que confiamos en él, llega al poder y nos decepciona. Y Santi Peña, el títere de turno de Horacio Cartes. Chao. ¿El qué? El títere de turno. Claro que esa es la prueba máxima. Si algo me preocupa cuando llegue al poder es justamente no decepcionar. Y le pido a quienes hablo, no permitan que me domine el entorno. Rompan ese puñetero entorno y búsquenme para que yo esté en contacto con la gente. Pues lo mitad de Mongora, entonces te apartan de las urgencias y las necesidades. Tengo muchísimo miedo a la decepción que pueda causar. ¿Cuál es mi respaldo? La vinculación popular. Y espero seguir hablando. Y cuando sea presidente, invítame. Y me vas a tratar igual que ahora. Pelotudamente, pero me tratás fraternalmente. Yo más noto también. Estamos amonestados. Hola. Santi, estamos amonestados. Comandante. Llegó tarde. Hola. Comandante. Sí. Saludo al presidente Santiago Peña. Miguelito te saluda, Santi. Hola, Miguelito. Te mando un abrazo para acá. Igualmente vos para sabés vos. Que vamos a llegar. Vos sabés mi apoyo, vos sabés que
que son una persona preparada y que son la esperanza de la juventud, de los pocos jóvenes que queremos progresar en este país. Muchas gracias, Miguelito. Hola. Arturo. Señor. ¿Cómo estás, Arturo? Bien. Saludos a Santi, al doctor Euclides y para todos. Muy contento de que le haya invitado a buenos candidatos. Yo trabajando desde donde me toca, estoy con Santi hace muchísimo tiempo. Soy del departamento del presidente Ayes. Lastimosamente el líder que él eligió para mi departamento no me gusta y ya le dije muchas veces. Pero bueno, por Santi estoy 100% y espero que este país pueda cambiar para bien. Y para el doctor Euclides, mi respeto, mi admiración, y con todo lo que cada vez que siga hablando sigo aprendiendo algo de él. Muy bien, señor. ¿No está conforme con? No sé a quién, me imagino a quién se refiere, pero bueno. ¿A quién se refiere? ¿Te imaginas? Y el líder que nosotros tenemos en el departamento del presidente Aye es Bachi Núñez, el líder de bancada, ¿verdad? Pero bueno, forma parte también de la política, como decía, ninguno somos monedita de oro, tenemos nuestros detractores y tenemos gente que nos apoya. Pero quiero hacer un destaque sobre un tema. Claramente suena mucho la palabra juventud, y la juventud en sí no es una virtud. Y yo hablo mucho de esto, porque todos dejaremos de ser jóvenes, y esas virtudes que nosotros pensamos que deberíamos proponer, que la honestidad, la integridad, el patriotismo, creo que tenemos que acrecentar con el tiempo, y no decir por el paso de los años dejamos de tener esas virtudes, ¿verdad? O sea, yo por lo menos reivindico como alguien que está lentamente dejando esa juventud y acumulando ya varias primaveras. Joven. La pregunta sobre el final es esta: ¿cuánta gente joven está interesada en votar? Muy poca. Por favor, Euclides. Muy poca gente, y eso es culpa nuestra, Arturo, de los políticos que no sabemos transmitir el entusiasmo y la ilusión en una juventud que está desencantada, porque tiene la adversidad cotidiana, no tiene certidumbre laboral, no hay una política de vivienda que les garantice dónde estar con su pareja, con quien quiere convivir en plena pasión, que envidio, que aún la tengo, entre paréntesis. ¿Qué se hizo esa mujer tuya cerca del mar? ¿Qué era? Amaneció más, no, Arturo, no importa eso. Sabes, no vayas a vivir entre... Me encantaría saber. No sé si el horario permite. No, sí, permite el horario. 22 años, ¿qué edad tenía vos? 22. 22, le contratan unos músicos, no sé si es Paraná, pero un músico de la gran. Y le dice él, quiero como una serenata a orillas del mar. Y le hablan guaraní a los músicos. Pero ella se entera que es Pillín Euclides. Ella se enteró la griega. Se entera, yo miento de decir me mentí. Y ella se entera que él es Pillín. Él no sabía, la griega, que Euclides era Pillín. Contrata a los músicos paraguayos y el mar, el atardecer, y vienen. Había un bandoneonista, ¿quién era? Había un bandoneonista, me parece. Marcucci. Paraná era. Paraná. Marcucci es la peronista, argentino, ¿verdad? Y Paraná. ¿Qué vamos a hacerle? Y allá aquella señora que viene, señorita, esa es mi novia. Y se Paraná. Y comienza, ¿qué pasa, Mancho? Estamos todos expectantes acá. Otro momento nomás. No. Suspender el siguiente programa. No. Pero yo, mira, poner en una pausa eso, pues yo quiero después de fuera de cámara, quiero que me cuente cómo termina esa anécdota. Hoy te voy a contar, no venga ahora. Pero yo quiero nomás reforzar un mensaje de si los jóvenes, están o no están. Yo creo que Euclides, creo que la incursión de figuras jóvenes, como el caso de Seba Villarejo, de Soledad Núñez, agregan un valor enorme a lo meramente electoral, que es que hablemos de la importancia de involucrarse en política. Esto que nosotros estamos haciendo y que vos nos estás regalando, Arturo, es un acto, hasta te diría, de docencia, en el buen sentido de la palabra, donde nosotros estamos pontificando la importancia de la política. Yo no necesito venir acá a agredirle a Euclides para poder ganar adeptos, él no necesita agredirme, por más que en el proceso corremos el riesgo, es decir, no, vos sos el títere del patrón, no, vos sos la tercera opción, es un riesgo, pero reivindicamos la política, reivindicamos la discusión y reivindicamos que también tenemos que hacer un mejor trabajo en explicarle a la gente
de la educación cívica que muchas veces nuestro sistema educativo no lo promueve. Vos fragmentaste las edades para tu discurso y a vos te pregunto, Cride, o vos sos muy joven o vos sos muy viejo. No, están equivocados los dos. De tipo más ande Yagüín de tipo. Ahora te llevo en guaraní para que me entiendan mejor, porque están como yo. ¿Se entiende paiteño también? ¿No? Yagüín de tipo. Hasheñe epe tipo, pues. De tipo, epe pueblo, pues. Y diríjanse, si va a ser un joven, al joven, para que le pueda entender. Ese joven no tiene trabajo. Ese joven sueña con trabajo. Ese joven vio en su familia que perdió el trabajo el padre o por la pandemia, lo que fuese. Y ese joven está desesperanzado. Pero que la política no mienta. ¿Sí? Cuando se dirija al joven. Y al de 50 años que tiene parte de su vida hecha, que sepa sugerir al joven. Y el más viejo. Porque este es un país muy joven. ¿Sí? Y ustedes hablan en términos generales. Y a veces es fragmentarse, dice Euclides, para que el mensaje llegue más. Es un pueblo desencantado, no hay trabajo, hay robo, por un celular te matan, te destrozan. ¿Es la verdad? ¿O no es la verdad? Es la verdad. Y a ese joven, es la verdad. Y con esto cerramos, ¿cómo se dirigen al joven? Porque tú es un país joven. Te pregunto yo, Pancho, y terminamos. No preguntan ni los compañeros. Aquí manda la dictadura ahora. Terminamos con esto. Oportunidad. Darle la oportunidad que estudie, que trabaje, que tenga una vida digna. ¿Y cómo se tiene vida digna? Utilizando adecuadamente los recursos públicos, direccionando aquellas áreas donde genera mayor beneficio económico y social. ¿Vale la pregunta o está hecha así? No, es muy válida. Pero también se aplica para vos, Arturo. ¿Por qué? Porque vos de repente hablás para un segmento muy urbano asunceno y andá a ver si el que está en Tabaí, ver si te escucha o no. ¿Y por qué estás sentado ahí? Tabaí. ¿Y por qué estás sentado ahí vos? Porque vos entonces sos el profe. Porque vos sos el profe y vos me invitaste. Y yo me siento honrado de venir a esta mesa. No se compadece de lo que está diciendo. Porque en un programa peloteril está candidato a la presidencia como Santi y como Clide. Es decir, es mucho más amplio esto. Por eso nuestra intención es en un programa peloteril llamarle a los candidatos. Y no es por menospreciar la mente. Escuchar muy bien y sentar en postura. O si no, pelota podíamos hablar. Te escuchamos, Euclides. Yo vine acá, entre otras cosas, para aprender. Yo soy un profesional del aprendizaje, pese a mi veteranía. Y la juventud, nuestra historia nos enseña, que hablaba yo en Edita Crubí con los jóvenes liberales. El teniente Bañuelo tenía 19 años cuando cruzó el Parapití. El coronel Franco 34 cuando le hizo rendir a 15.000 bolivianos. 64 tenía el coronel Eugenio Agaray cuando hizo la retoma de Grendahue. No es un problema de edad, es un problema de compromiso y de gestión. Entonces, ¿qué es lo que le digo al joven? Confía en nosotros, sembollero viamina, te voy a dar lugar, espacio, voy a darte certidumbre, empleo, habitación y sobre todo educación, oportunidad para aprender, pero no de manera inmediata, no es esa fórmula farmacéutica, Caniza va a ir por la izquierda, fulano por la derecha, centro, cabeza, gol, como decía Aurelio González. No, es así, esto es un proceso, entonces ese proceso hay que acompañar desde el poder, fuera del poder el resto es ilusión. ¿Cómo lo veas Santi, cómo lo ve a Euclides? Súper bien, yo creo que es un aporte a la política tremendo. Reivindico la participación. Si ganar lo va a tener a él. Yo creo que él ha sido un actor político importantísimo. No me respondiste todavía. ¿O estás comprometido tus lugares y todo tu gabinete? No, yo creo que no hay que decir buenos días antes que amanezca. Bueno, a la inversa ahora. Es un cuadro de Estado, le voy a usar. Puede ser que sea mi ministro de Hacienda. Chao, Santi. Chao, Arturo Máximo. Chao, Crida, gracias. Bueno, me callo por respeto a la veteranía del señor Rubín. Ahora lo que me queda la duda al terminar el programa es si vos le das concesiones a él o en realidad él lo que te dio a vos. No, la vida nos dio concesiones. Ah, ok, o sea es mutuo vos decís. Mutuo. Porque vos dijiste que vos por la relación que tienes vos le permitías algunas cosas. Si yo no lo conozco, no hubiera contado lo que pasó a orillas del mar. Okay. A orilla del mar. Y la pregunta que me hago, ella tenía piscina. Y la pregunta que yo me hago, Arturo Máximo Rubín, ¿cuántas anécdotas tiene Euclides Acevedo de vos? Con mujeres. No tengo
ninguna porque este es un monógamo compulsivo. Adiós, Fede, adiós, Chao. Santi, adiós, gracias. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Llegó Fiestas, la lista para tomar. Fiestas es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezá a fiestear. Tu papá tiene estilo, vení a Erimark hasta el 30 de junio y comprale un kit Turtle Wax y participa en el sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita. Potencia que te mueve, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Convertite en el profesional que querés ser en UXA. Contás con carreras de ramas de ingeniería, empresariales, humanidades, tecnicatura superior en construcción naval. Seguinos en Instagram y Facebook UXA. El futuro está en tus manos. Llegó la promo Giga Stock, ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal todos los miércoles. Por cada 50.000 guaraníes de compra acceso a un cupón digital que podés canjearlo en stock.com.py/giga y te regalamos 1 giga para lo que quieras en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade. Aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295, con un bono de $3,000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes del Jeep Paraguay en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Vení a Bristol con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios. Con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, todos los viernes sorteamos tu compra, te salió gratis. Y en el sorteo final regalamos una Toyota Rush 0 kilómetros 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o ingresa a bristol.com.py. Viene, ¿quién era que viene para Cerro? Brian Zamudio, está muy cerca. ¿Qué tal? Toluca Cerro. Hola Arturo, saludos para todos. Las negociaciones Toluca Cerro cerró Toluca con el equipo mexicano y es préstamo. Sí, pasa que tiene que liberar un cupo de extranjeros del Toluca porque va le viene bien. González. Claro. Va al Toluca y allí ocupa ese lugar de extranjero, González, Carlos González, que ahora pasa al Toluca. Entonces, por eso tiene que liberar un cupo y a partir de ahí se da la posibilidad de llegar a Cerro Porteño. Hacer de fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Punto Farma, hoy es día Soleu. Todas las compras que realices en nuestros 445 puntos en todo el país se convertirán en un porcentaje de donación para la Fundación Azoleu. Estamos juntos en la lucha contra el cáncer infantil con Punto Farma y Azoleu. Hoy salvamos vidas. Papá merece estar tranquilo. Con Rubiloc alarmas monitoreadas podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés. Por el Día del Padre, si contratas tu servicio en junio, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Rubiloc le puede brindar. Llámanos al 0982 23 23 23. Rubiloc alarmas, estés donde estés. Sí, que Cerro va a contar con Brian Zamudio y Pachi Carrizo. Sí, son las dos opciones que justamente buscarse, porque decía hasta ahí. El jugador por la raya, que encaja con las características de Zamudio, y el media punta, que es Carrizo. Y después ya plantea el completo, así como sí. Para llenar los huecos, las vacantes que tiene hoy día Cerro. Cada vez que tenés el celular en tus manos puedes ser uno de los 50 ganadores de la promo Lluvia de Premios. Hay un total de 15.500.000 guaraníes para ganar. Hasta el 24 de junio ingresa a Slot del Sol Online, es hoy.
Llegó el día M para papá en el Shopping Mariscal. Con tus compras de tu tarjeta de crédito Banco Atlas tenés 20% de descuento. Y en la caja 10% reintegro pagando con código QR en los locales adheridos. Además, hasta 6 cuotas sin intereses. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gánale al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganale al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Incomis y para aprovechar la promo de crédito del 8,8% de interés hasta en 12 meses de plazo sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comis y Par o seguinos en redes. Comis y Par, 50 años liderando e innovando. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Y el machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z-Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z-Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Bueno, esto tiene que ver con Odair, tiene dueño Sí, fácil. y el jugador está en el país. El jugador está en el país de vacaciones. Aún no fue porque no está igualmente en la lista de Toluca para arrancar ya esta parte del campeonato, y sigue en el país y está esperando esos detalles finales que se pueden ir cerrando en las últimas horas entre Cerro y el Toluca. Y la mitad paga el salario, paga el Cerro y la mitad el Toluca. Sí. Así vino Pablo Ceballos del Club Azul a Cerro. Sí, ¿Se acuerdan? sí. Julio Mazola Guaraniglo, que volvió así también, ¿verdad? Sí, en su momento Rodrigo Rojas también cuando Sí. vino a Cerro de Monterrey le pagaba el salario, Al la mitad del Pájaro, equipo. ¿no fue Pájaro? Me parece También. que sí también. Sí. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión, sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Zika, Paraguay y Natec. Estamos en comunicación con Freddy Soto, representante de Junior Barreto. Freddy, ¿cómo te va? Te saluda Francisco López. Hola Francisco, ¿cómo estás? Un abrazo para hoy y para toda la audiencia. Bien, Freddy, concretamente surgió la información de que Junior Barreto podría, o hay un interés por parte de Libertad, sondeos. ¿Qué de cierto hay? Y la verdad, como le dije también a tus otros colegas, nosotros no tenemos nada oficial, ¿verdad? No, también a mí me sorprendió hoy, pero de hecho acá a nivel local no tenemos nada. Sí tenemos muchos pedidos de preguntaron mucho a la gente de afuera, ¿verdad? Del fútbol exterior. Por acá con Libertad no hay nada. ¿De afuera del fútbol argentino, mexicano, brasileño? Fútbol argentino, hay 2 o 3 clubes que preguntaron por él y estamos trabajando en eso, ¿verdad? Estamos trabajando en eso a ver si sale algo por ahí. Pero del lado del jugador no fue ofrecido a Libertad. No, yo una vez el jugador también me llamó hace un rato a preguntar qué sabía yo, ¿verdad? Porque a él también le sorprendió y no tenemos nada con ninguna pregunta, nada, ni a mí ni al jugador, y creo también el presidente también no me informó nada, ¿verdad? Porque estoy en constante conversación con él por el tema que te dije anteriormente, ¿verdad? ¿Y cuál es la situación del pase, Freddy? ¿Qué porcentaje tiene General Caballero? El porcentaje es 50%, 50%. El 50% es del club y 50% del jugador. O sea, los derechos federativos son del club, ¿verdad? Y los derechos económicos es 50-50. Pero tiene un contrato largo, ¿verdad? Con General. Él tiene hasta el año que viene, hasta diciembre de 2023.
un año y medio creo que le queda. Y en algún momento le expresó el presidente preliminarmente qué idea tiene si aparece una oferta. ¿Podría ser algún préstamo? No específicamente para Libertad, sino para cualquier club que aparezca. ¿O quiere una venta definitiva de ese 50%? No. Nosotros tenemos... Sí, yo con el presidente estamos reunidos cada semana. Nosotros, la idea del presidente no es vender, a no ser que salga una muy buena oferta. El presidente es un préstamo para el fútbol argentino, un préstamo, una opción de compra. Muy buena, ¿verdad? Freddy, no hace mucho hablamos con Junior, inclusive para conocerlo más. Él viene desde el inicio de casi de cero con General Caballero, de la parte previa a su ascenso. Nos contó en su momento que inclusive estuvo cerca de fichar por Cerro, después como que hubo un inconveniente, había hecho pruebas, en el momento de la pandemia estuvo allí cerca y después finalmente no se dio, y este gran momento que está viviendo en General Caballero. Sí, él estuvo en Cerro entrenando casi un mes y medio. Después creo que no hubo un acuerdo ahí con el presidente entre clubes, ¿verdad? Entonces él volvió a General y ahí hizo ya una muy buena campaña en intermedia y ahora en primera, gracias a Dios. Es lástima que el equipo no le ayuda mucho, o sea, en los resultados, ¿verdad? Pero él a nivel individual está haciendo un torneo muy bueno, ¿verdad? ¿Y le seduce la idea de jugar por Libertad? ¿Te llegó a expresar algo de eso? Sí, el jugador, la idea del jugador es salir adelante, ¿verdad? Está muy agradecido con el Caballero, él está a gusto ahí, pero vos sabés que todo jugador tiene su momento, ¿verdad? Pero él es muy tranquilo, en ese sentido él es muy tranquilo, muy sereno, se habla bien con él, o sea, gracias a Dios deja todo en mis manos para que yo le lleve por el camino que decidamos juntos. De hecho, sí, consulto con él siempre, pero todo lo que es su parte futbolística, él está dejando a mi cargo, ¿verdad? Pero el jugador está tranquilo y está esperando cuál sería la mejor oferta, la mejor oportunidad para salir, ¿verdad? Freddy, te agradecemos por el tiempo, muchas gracias. Dale, gracias. Freddy Soto, representante de Junior Barreto. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Cebollala 751 Casico Villoco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Midea, tu mejor idea. La marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea. Los electrodomésticos Midea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Midea. Simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño, K6309 te acompañan todos los terrenos. Llegó ViPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa ViPay, nuestra aplicación móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde de cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco con tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Puedes ganar equipamiento para una pieza Super Espuma, cuidador del descanso de mamá y papá. 13:25. Entonces ya se completó ya. Sí, con los dos jugadores completos. Ya llegan los dos, sí. Ya no tendría necesidad de reforzar, de acuerdo a las propias palabras de Francisco Arce, que habla de 2 puestos específicos. Salvo que se produzca una transferencia próximamente, pero por lo visto no están los planes. ¿Y Brian en qué puesto va a jugar? Y por fuera, extremo. ¿Y Carrillo también puede jugar? Sí, puede jugar de acompañante o... Sí. Y no, él también es 9. Sí. Llegó a jugar de 9, pero en la selección. Sí, en la selección. Bastante bien, potente. Cada fin de semana marcaba goles. Sí. Era delantero. Pero más delantero. Por fuera. Más por fuera, más sí. de acompañante. Tiene buen juego aéreo. Buen juego aéreo. Sí. Marcó un gol contra Chile. De cabeza. De cabeza ante Chile. Va a América. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, vistas panorámicas, lotes altos con cuotas accesibles, con salidas rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Comunicate al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida.
Las SV GAC, tractores, implementos agrícolas LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más e ingresa a dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Piso te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacatril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Piso, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Hay domingo fútbol, ¿verdad? ¿O no? Y aparentemente sí, en breve sale la programación, uno pero... o dos partidos sí. el domingo, se están reuniendo a estas horas. Sí, y lo que me confirman es que el tema de los 5 cambios se trató y los delegados pidieron que les den tiempo para llevar a consideración de cuerpo técnico y comisión directiva, y el viernes de vuelta se van a reunir. ¿Cuántos partidos el domingo 12? ¿No sabes? No. ¿Vos? No. ¿Vos? Tenés que afirmar. Dos. Hay 2 partidos el domingo 12. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires suena fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. Con tus tarjetas de crédito Bancop compras a 12 cuotas sin intereses en cualquier casa de electrodomésticos del país. Además, acumulas puntos promo válida hasta el 3 de agosto. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. 13-28, hay 2 partidos el domingo 12. Hay 2 partidos confirmados. Queremos saber cuáles son los partidos. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. Desde EMSA Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión en cuotas fijas y mínimos requisitos. Puedes tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay un corresponsal no bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo BNF, ingresa a bnf.gov.py/CNB. siempre cerca tuyo. El sorteo del Sí, señor, 13:30, queda un minuto, tienen un minuto. Ahora mismo pueden ingresar al Twitter de Fútbol Grande, buscan la imagen del termo, nombre, últimos 3, ahora le quedan 30 segundos a los oyentes. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana e ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellana Casi, Herreiros de Maya Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la y entérate de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Niño, vamos a hacer el sorteo. Denis va a decir. Ahora sí, tiempo cumplido. Denis va a decir basta. Vamos a bajar el cursor, Denis. Denis dice basta. Y el primer nombre. Pero quiere más que va, quiere que siga. Dice, sí. mira, me quiere que siga, mira. Ya que seña, mira. Basta. El primer nombre que está arriba, Henry Campuzano.
683. Henry Campuzano 683 es el ganador del termo. Si estás cerca de la radio, Henry, podés pasar antes de las 14 y te entregamos el premio, ¿verdad? Así. O si no, dejamos en recepción. Rodrigo Cancián, acá el tener el ganador del termo es de la Caja Mutual. Muchísimas gracias. Henry Campuzano 683. De la Caja Mutual, gracias por el presente. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro diplomático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñambucio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio, Santa Rita. Pirelli es el centro diplomático. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres: cofre todoterreno, diversión, relax, familiar y cofre hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra, accedes a un cupón electrónico y adquiriendo productos de marcas participantes generas doble cupón. Entrate más en las redes sociales en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa a 3.500 guaraníes. Gran Feria de Muebles en Tupí. Desde hoy hasta el domingo, Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con beneficios únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyenes Ginamúsicos del Chaco de 7:30 a 18 horas o hacer tus compras las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer de Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. 13:33, entonces se confirmó Víctor Olimpia. Sí, el martes 14, 17 horas será el partido entre Ameliano y Olimpia. Y después el siguiente partido de Olimpia me pasan domingo 19 ante Resistencia en Para-1. Son las dos fechas que se marcaron ahora. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos en la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. 13:33. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chaco, más respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena. Esencia Guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Llegó el momento de sentirse insuperable. Llegó el momento de cargar Shell V-Power Diesel, el único combustible con aditivo creado exclusivamente para Shell. Recupera hasta el 100% del rendimiento del motor Diesel. Limpia y elimina depósitos acumulados. Carga Shell V-Power Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. Con la app de Asismet puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde la App Store o Google Play Store. Asismet, toda la vida. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones en todos los tamaños. Pluscar te espera con amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido en la sucursal digital al 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Ingresá a pluscar.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Tenemos la programación, Víctor Villalba. Así es, la fecha 18, el domingo, 2 partidos. Guaireña ante General Caballero de Mallorquín a las 16:30 en Villarrica.
Y Sol de América ante 12 de octubre, también el domingo 18:45 en Villa Elisa. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinemos.paraguay o ingresa a www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados, sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mujeres y Miranda Roca Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. El día lunes 13 de junio, 2 partidos. Nacional ante Tacuaré, 17 horas en el Estadio Arsenio Rico. Y Guaraní Libertad, lunes 13 de junio. Atención a este partido. Guaraní Libertad, lunes 13 de junio, 19:15 en Dos Bocas. Con CNT, 3.600 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, una Chevrolet Tracker, 3 departamentos amoblados a estrenar, 2.500 millones, una Toyota Hilux, 100 premios en efectivo por solo 10.000, pedí CNT Cheporemoy. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemayflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores. Buscas un utilitario resistente y económico. Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay. Diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado. Financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa, distribuye Autologic S.A. Y el día martes 14 de junio juegan los grandes. Martes, primer turno, 17 horas. Sportivo Ameliano ante Olimpia, escenario a confirmar. Y Cerro Porteño ante Resistencia, martes 14 de junio, 19:15 en La Olla. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, La del Tri, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfruta un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participás por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard Banco GNB Paraguay. Odair, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Acá muy bien. ¿Y usted por ahí qué tal? Bien, bien, bien. Es noticia, Brian Zamudio. Queremos que si ya no podés confirmar si es nuevo jugador de Cerro, Odair. Todavía no puedo confirmar eso porque estamos ainda aparando alguna aresta ahí de la negociación, pero avanza bien, está bien avanzada, Arturo. Odair, ¿llegaste a hablar con los directivos de Cerro o respecto a esto lo que tendría que abonar mensualmente por el concurso del jugador Brian Zamudio? Sí, tenemos algunos días ya que venimos hablando sobre la posibilidad. Entonces hubo un ofrecimiento de parte de Cerro, fue ponida en consideración del jugador, fue ponida en consideración de Toluca, y base a eso Toluca y el jugador plantearon algunas cosas un poco diferentes. Y en eso estamos tratando para ver si eleva una parte, baja otra, un cede, un pone y podría llegar a un entendimiento. Lo principal es que Toluca ya aceptó prestar al jugador, que el jugador quiere jugar en Cerro y que Cerro quiere el jugador. Ahora son detalles que no cabe a mí gestionar, pero no cabe a mí la decisión final, Arturo. Se entiende, Odair, el Club Toluca quiere, Cerro quiere, Arce quiere, Brian Zamudio quiere, y son detalles los que deben ajustarse, o estos detalles tienen mucho que ver con el salario del jugador. Y te pregunto, Odair, ¿el 50% para Toluca del salario y 50% Cerro, cómo es? No, estamos tentando hacer una composición donde Cerro ponga lo que pueda, que Toluca ceda en lo que pueda y que Brian también pueda ceder en lo que pueda. En eso estamos trabajando.
porque hay un contrato vigente de Toluca con Brian y por la cedencia del lapso temporal de un año tendría que ajustarse porque el contrato que tiene Brian con Toluca, Cerro estaría fuera de la posibilidad de Cerro. Entonces o Toluca pone una parte o Brian cede una parte, si no la operación no sale. Sería más o menos así, Arturo. Pero vos considerás que Odair, que la operación sale, que hay voluntad de las partes, interés de la parte, incluyendo, lógicamente, al propio Brian Zamudio que está en el país. Yo te diría así, Arturo, por lo que fue tratado hasta ahora, te diría que si cada uno cede un poco, la operación sale. De parte de Zamudio hay predisposición de ceder un poco, de parte de Toluca también, y ahí habría que ver que se está aguardando si Cerro va también poder mejorar un poquitito más su oferta. O sea, hay un monto a arreglar y dentro de todo eso creo que cada parte hay que aportar un poco para poder salir la operación, porque no es posible, la operación no es posible sea 100% como quiere Toluca, 100% como quiere Brian, 100% como quiere Cerro. Sería más o menos así. Hay que aflojar un poquito cada uno. ¿Y están dispuestos a aflojar? Até ahora me parece que sí. No vi de ninguna parte así que esté firme en lo que planteó. Se está negociando, por eso que se está negociando todavía. Y como dice, son decisiones que compiten en la parte económica, compite al jugador y a los clubes envolvidos. Yo nada más fico orientando orientando y protegiendo los intereses del jugador. Y hoy los intereses de Brian sería poder estar aquí en Paraguay por lo mínimo una temporada para poder mostrar su fútbol acá. Debo de preguntarte, Odair dos Santos, ¿llegó a hablar Brian con Chiqui Arce? Sí, ya hablaron la semana pasada, sábado creo, viernes o sábado. Conversaron sin para ver si estaba dispuesto, se quería, y hablar lógicamente de cuestiones de fútbol, de táctica, técnica, esas cosas. Le preguntó dónde podría rendir más, ¿o es una cuestión del técnico, dónde él se siente más cómodo? No llegaron a hablar así más específicamente. Fue creo que más una charla no sentido de que el técnico del club habla con el jugador que le quiere, que si el jugador quiere irse, y creo que hablar un poco de lo que toca a jugar Cerro, por lo que quiere Cerro, que Cerro quiere buscar, lo que Brian quiere buscar, y más o menos nisso. No entrar en detalles específicos da parte táctica y técnica de Cerro. Bueno, Odair, estamos hablando de Brian Zamudio, lo representás, y perdón por la insistencia, no para ganar ningún anticipo de información. ¿Vos querés que se va a dar el vínculo de Brian Zamudio a Cerro? Yo creo que es bien posible, Arturo, bien posible, pero no, hoy ahora mismo no tiene nada cerrado, hay cosas pendientes. Por mi conocimiento y por la gestión de esa operación, te diría que está cerca, pero estar cerca en una negociación de fútbol y estar lejos también no es muy distante. Es cierto. ¿Y Brian tiene otro ofrecimiento? Lo más puntual es lo de Cerro. Tiene, pero sería hay una propuesta firme de un club mexicano, pero ahí tenemos un problema de cupo. El club tiene que sí o sí primero concretar una operación para poder llevar adelante. Entonces esa operación está por el momento está parada. Y después hay varias posibilidades, pero no tan avanzada como Cerro. Eso
Eso te comento bien y no estoy aquí para hacer inventar situaciones. Las otras operaciones están se tratando, me llaman, me piden, hablamos de números, pero avanzada mismo, tirando de ese equipo mexicano es Cerro. No tiene otra. También, Odair, lo último, él no retorna a México, ya está acá en el país, es decir, si acuerda con Cerro, se suma inmediatamente a los trabajos. Brian sigue acá en el país, pero si logramos firmar con Cerro, firmaría, podría presentarse, pero después tenía que ir a buscar sus cosas en México y también ver las cuestiones de moradía, entregar su departamento allá. Tenía que hacer algunas gestiones igual, pero dentro de los tiempos que son bastante hábiles y los tiempos tiene lo disponible. Sí, señor, son los trámites que tiene que hacer si es que queda vinculado a hacerlo. Odair, un saludo al aire, muy atento como siempre. Gracias, Odair. Gracias, Arturo, un abrazo. Igualmente. Chau, chau. Odair dos Santos, representante para Yansamuri. Atención, Capital Atleta Empeño anuncia la apertura de su nuevo local en el barrio Santa Catalina, sobre Ruta 2, casi Sargento Maidana, ex kilómetro 18. La Atleta Empeño, cada vez más cerca tuyo, Empeñá Seguro, Empeñá en La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas, posesión inmediata. Comunicate al 437.000, al WhatsApp 0982-230-700, La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Hay prendas que cuentan historias, para eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa. En sus detergentes Limpia Azul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. En Electroban contamos con una variedad de somier de colchones Paraná para que tengas un reparador de descanso. Consulta medidas, colores y diseños disponibles al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Tu papá tiene estilo. Vení a Erimark hasta el 30 de junio y comprale un kit Turtle Wax y participás del sorteo de un día de spa para su auto y kit de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco y CRL. Convertite en el profesional que querés ser. Si sos alumno del UCSA, contás con beneficios como bolsa de empleos, convenios para pasantías, laboratorios de prácticas, voluntariados y extensión universitaria. Seguinos en redes. UCSA, el futuro está en tus manos. Llegó la promo Giga Stock. Ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal todos los miércoles. Por cada 50.000 guaraníes de compra, accedes a un cupón digital que podés canjearlo en stock.com.py/giga. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. En Toyotoshi se nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, regreso Goya Sur y Plata, Peño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade. Aprovecha el precio promocional con cuotas de $295, con un bono de $3.000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Vení a Bristol y aprovecha con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios y con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, todos los viernes sorteamos tu compra, te salió gratis. En el sorteo final regalamos una Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, ingresa a bristol.com.py. Acero y Fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Punto Farma, hoy, pagando con tu tarjeta de la Cooperativa Universitaria Panal y Cabal, accedes al 30% de descuento en todas tus compras. Hace tu pedido llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Hoy es día de la Cooperativa Universitaria. 13.50.
Papá merece estar tranquilo con Rubiloc alarmas monitoreadas. Podemos darle esta tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés. Por el Día del Padre, si contratas tu servicio en junio, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Rubiloc le puede brindar. Llámanos al 0982 23 23 23. Rubiloc alarmas, estés donde estés. Cada vez que tenés el celular en tus manos, puedes ser uno de los 50 ganadores de la promo Lluvia de Premios. Hay un total de 15.500.000 guaraníes para ganar hasta el 24 de junio. Ingresa a Slot del Sol Online, es hoy. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganale al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, puedes canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro, a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Participa del tradicional concurso de cuentos de cómics y pares abierto a todas las personas interesadas en las categorías adolescentes y adultos. Descarga las bases y condiciones en comicsipar.com.py. Comicsipar, 50 años liderando e innovando. 1351. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto, General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. 1351. Repasamos la programación en instantes de la que viene del campeonato y la siguiente. Salud Protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Aljeyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Desde Control alentamos al cuidado de diversión, sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellana 1751 Casi Cubecheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea, sentite en casa, sentite Midea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Riffle es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original del acero 1045 Titanium. Puedes andar seguro y sin sorpresas en la ruta con Riffle. Hace más de 15.000 kilómetros. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay, nuestra aplicación móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Gasí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guaya Coco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su base de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Podés ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidadores de descanso de mamá y papá. Vamos con el repaso de lo que se vendrá. El domingo primeramente, Guaireña General Caballero, Parque del Guairá, 16:30. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un espacio creado para vos y tu familia, 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Comunicate al 0521-204-236. La Lotadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Ingresa a dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A.
¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac no realmente más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Villa Elisa, 1845, Sol de América, 12 de octubre, el domingo. Con Upisa disfrutar las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacatril y pulpa negra. Quirilos, en tu punto de venta más cercano, animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo Cesare Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda la vida con vos. Más de repaso de juegos el lunes 13, Nacional Tacuaré, 17 horas al Señorico. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Más de repaso de partidos, Guaraní Libertad, el lunes 13, 19-15. Charty Beef es la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar embarazados una fuerte IS. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. Date un respiro, elegí tu destino soñado y paga con tus tarjetas de crédito Bancop hasta en 12 cuotas sin intereses. Con todas las agencias de viajes del país del 1 al 10 de cada mes. Y además acumulas puntos, ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Ameliano Olimpia juegan el día martes 14 a las 17, está ya a confirmar. Cerro Porteño Resistencia, martes 14, 19-15 en la Nueva Olla. Podemos decir, Dani Víctor, niño Francisco López, que se cerraría lo de Brian Zamudio. Sí, muy avanzado. Y lo de Pachi Carrizo también. Así es. Y ahí se completan los dos jugadores. Sí, con eso cupo lleno para Cerro. Uno lleno. conocido que viene a acoplarse ya al esquema, que lo conoce, reitero, y otro que va a tener que aprenderse el sistema. Pero ya está, ya habló Chique con él, dijo. Sí. Y Chique habla, los pasos están adelantados. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde Asunción, transmite ZP25. ZP25. Monumental 1080 AM. Habilitamos una nueva línea de WhatsApp de Radio Monumental para escribirnos, enviarnos videos, tus sugerencias y contenidos informativos. Más fácil de recordar, más simple. Toma nota y guarda. 0971 108010. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM1080 es Radio Futuro. La actualidad, las noticias, entretenimiento. Estás escuchando Monumental AM1080, Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 22 grados. En Colombia fueron